Mi nombre es Teresa Herrera y tengo 67 años. Jamás imaginé que el momento más feliz de la vida de mi hijo se convertiría en mi peor humillación. Era la boda de Daniel, mi único hijo, el niño que crié con tanto sacrificio después de quedar viuda a los 39 años. En ese salón decorado con luces doradas y arreglos de rosas blancas, con más de 200 invitados, el mariachi tocaba de fondo mientras todos reían y brindaban por el nuevo matrimonio. Yo estaba sentada en la mesa principal, con el corazón lleno de nostalgia, recordando cuando cargaba a Daniel en mis brazos y soñaba con verlo encontrar el amor verdadero. Todo parecía perfecto, hasta que Mariana, mi nuera, pidió la palabra para hacer un brindis especial. Su voz sonaba suave, casi dulce, pero sus palabras fueron como cuchillas que desgarraron mi pecho frente a todos. Quiero proponer un brindis para que la señora Teresa, mi querida suegra, pronto encuentre un lindo lugar donde pueda estar cuidada, para que podamos comenzar nuestra nueva vida sin preocupaciones. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Las risas se apagaron como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe. Sentí que el aire me faltaba, como si un puño invisible me apretara el cuello. Todos miraban a Mariana con sorpresa, y luego sus ojos se posaban en mí, buscando mi reacción. Daniel, mi hijo, mi pequeño, mi razón de vivir, solo bajó la cabeza. No dijo nada, no me defendió, no me miró. En ese instante, su silencio me dolió más que cualquier palabra. Quise pensar que era una broma de mal gusto, que Mariana, nerviosa por el gran día, había elegido mal sus palabras. Pero entonces la vi sonreír con esa sonrisa perfecta y fría que pocas veces había mostrado desde que la conocí. Me di cuenta de que no era un error. Mariana había querido humillarme. Y lo logró. Me levanté despacio de mi silla mientras sentía como las miradas de compasión y de morbo me seguían como agujas en la espalda. Caminé hacia el baño con pasos inseguros, como si cada paso me hiciera más pequeña. Me encerré en uno de los cubículos y lloré en silencio. Ni el sonido de la música ni los gritos alegres afuera lograban ahogar el eco de esas palabras en mi mente. Cuando volví a la mesa, Mariana se mostraba radiante, besaba a Daniel y posaba para las fotos. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie se acercó. Ni siquiera Daniel. Me senté como un fantasma en mi propia vida, viendo cómo brindaban, bailaban y celebraban un matrimonio que parecía perfecto por fuera, pero que yo empezaba a sospechar que era una farsa para ocultar algo mucho más oscuro. En mi corazón nació una semilla de miedo. ¿Cuánto tiempo llevaba Mariana planeando esto? ¿Desde cuándo Daniel había dejado de ser mi hijo para convertirse en un extraño a mi lado? Esa noche, al llegar a casa, Mariana y Daniel se fueron directo a la habitación que solía ser de mi hijo, ahora convertida en un santuario para su nuevo amor. Yo me quedé sola en la sala, mirando la foto de Miguel, mi difunto esposo, que sonreía desde el portarretratos como si intentara darme fuerzas desde el más allá. ¿Qué harías tú si estuvieras aquí?, le pregunté en voz alta. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras pensaba en cómo, cuando Miguel vivía, esta casa era un lugar lleno de respeto, de cariño, de protección. Ahora, solo quedaban sombras. Me levanté para preparar un té, intentando calmar el temblor en mis manos. Mientras el agua hervía, escuché risas apagadas y murmullos detrás de la puerta del cuarto de Daniel. Me acerqué en silencio, movida por un instinto que no entendía. Entonces, escuché claramente la voz de Mariana diciendo: «Con lo que vale esta casa, podríamos mudarnos a Querétaro y abrir el restaurante que siempre soñamos. Solo tenemos que convencer a Teresa de que se vaya de una vez». Mi corazón se detuvo. Me llevé una mano al pecho, sintiendo un dolor agudo como un cuchillo. ¿Convencerme de irme? ¿Sacarme de mi propia casa? Quise abrir la puerta y enfrentarla, pero algo dentro de mí me dijo que no era el momento, que debía ser inteligente, que debía esperar. Me fui a mi habitación con el alma hecha pedazos. Cada cuadro, cada mueble, cada recuerdo en esas paredes me gritaban que este lugar era mío, que Miguel y yo lo habíamos construido con años de esfuerzo. ¿Cómo podía mi propio hijo permitir que su esposa hablara de mí como si fuera un mueble viejo que estorba? Esa noche apenas dormí. Las palabras de Mariana se repetían una y otra vez como un eco infernal. Entre la oscuridad de mi cuarto, me prometí que no permitiría que me destruyeran. Pero también supe que necesitaba pruebas, aliados, un plan. No podía pelear como una madre herida.
Tenía que hacerlo como la mujer fuerte que Miguel conoció y amó. A la mañana siguiente, cuando salí a la cocina, Mariana estaba preparando café como si nada hubiera pasado. Me miró con fingida dulzura y dijo: «Buenos días, Teresa. ¿Dormiste bien?». Mi voz tembló al responder: «Sí, gracias». Por dentro, hervía de rabia, pero me contuve. No debía mostrar mis cartas. No todavía. Sabía que, si quería recuperar mi lugar y mi dignidad, primero debía descubrir toda la verdad detrás de la sonrisa de Mariana. Y estaba dispuesta a llegar hasta el final, sin importar el precio. Las primeras luces del amanecer apenas iluminaban la cocina cuando escuché el sonido de mensajes entrando en el celular de Mariana. Estaba apoyada contra la pared del pasillo, tratando de no hacer ruido, pero mis manos sudaban como si estuviera cometiendo un delito. Escuché claramente el tono coqueto de su voz cuando contestó: «Buenos días, amor, anoche soñé contigo. Pronto todo será solo nuestro». Mi mente se nubló, un calor subió por mi pecho y sentí que las piernas me flaqueaban. ¿A quién le hablaba? ¿Por qué decía que pronto sería solo suyo? Mi corazón latía tan rápido que pensé que me descubriría escuchando, pero Mariana seguía caminando por la cocina como si nada, completamente confiada de que nadie sospechaba de sus secretos. Me escondí detrás de la puerta cuando ella salió al jardín para continuar su llamada. Desde ahí la observé. Caminaba con paso decidido, segura de sí misma, como si este lugar, mi casa, ya le perteneciera. Su sonrisa era diferente. No era la sonrisa que mostraba a los invitados o a Daniel. Era fría, calculadora. «Teresa ya está lista para el asilo», escuché que decía con un tono que me revolvió el estómago. Hablaba de mí como si fuera un objeto que se guarda en un armario cuando ya no sirve. En ese momento entendí que no podía confiar en la compasión de mi hijo ni esperar que él se diera cuenta por sí solo. Tenía que hacer algo, pero debía ser cuidadosa, porque un solo paso en falso podría dejarme completamente sola. Decidí que necesitaba ayuda, alguien que conociera la ley mejor que Mariana y que pudiera orientarme sin alertarla. Saqué el directorio telefónico que guardaba desde hace años en un cajón de la sala y busqué el número de don Ernesto, el contador que trabajó con Miguel desde que abrimos el pequeño taller mecánico que nos permitió construir esta casa. Su voz sonó cálida cuando respondió: «Doña Teresa, ¿cuánto tiempo? ¿En qué puedo servirle?». Contuve las lágrimas para que no se notaran en mi voz. Le pedí que viniera a casa con discreción. «Necesito hablar de algo muy importante», le dije. Él entendió sin hacer preguntas. Quedamos en vernos esa misma tarde. Mientras tanto, el ambiente en la casa se volvía cada vez más tenso. Mariana pasaba a mi lado como si no existiera, y cuando Daniel regresó del trabajo, se encerraron en su habitación. Escuché discusiones, susurros y mi nombre mencionado varias veces. Cada vez que escuchaba mi nombre saliendo de la boca de Mariana, sentía como si me clavaran una aguja en el corazón. Por la noche, salí al pasillo y encontré la puerta de su habitación entreabierta. Vi a Daniel sentado al borde de la cama, con el rostro hundido en sus manos, mientras Mariana le acariciaba la espalda y le decía: «No podemos tener una vida plena mientras ella siga aquí». El dolor fue tan profundo que tuve que apoyarme en la pared para no caer. A la mañana siguiente, don Ernesto llegó puntual. Mariana estaba en el supermercado, y Daniel se había ido temprano al trabajo. Nos sentamos en el comedor. Sentí un escalofrío al abrir la carpeta que trajo. Dentro había copias del testamento y documentos que probaban que, legalmente, la casa me pertenecía por completo. Doña Teresa me dijo con tono serio: «Nadie puede echarla de aquí sin su consentimiento. La propiedad está blindada». Al escuchar esas palabras, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. No estaba tan desprotegida como Mariana creía. Pero don Ernesto me advirtió: «Ella podría intentar convencer a su hijo de que usted está perdiendo la razón. He visto cosas así antes. Tiene que estar preparada». Guardé cada documento como si fueran un tesoro. Mi mente ya no pensaba solo en defenderme. Ahora quería entender qué más escondía Mariana. Esa tarde, cuando volvió del supermercado, me ofreció un café con una sonrisa falsa que casi me hizo reír de lo transparente que era. Sus ojos brillaban con una malicia que ya no podía disimular. Mientras ella hablaba de trivialidades, mis pensamientos volaban. ¿Quién era ese hombre del teléfono? ¿Por qué hablaba de un futuro sin mí?
¿Cómo podía juntar pruebas sin despertar sus sospechas? Al caer la noche, fingí estar dormida en el sillón del salón mientras ellos cenaban. Desde mi posición, podía escuchar cada palabra. Mariana hablaba con un tono suplicante. Daniel, por favor, no podemos seguir así. Tu madre necesita cuidados profesionales. Yo ya no puedo con esta presión. Daniel suspiraba, confundido. Es mi mamá. No puedo simplemente dejarla en un lugar, decía. Pero su voz sonaba débil, como la de un niño que no sabe qué hacer. Mariana se aprovechaba de cada duda, cada inseguridad, para empujarlo un paso más cerca de traicionarme. Entonces escuché un nombre que me hizo estremecer. Esteban. Mariana dijo, Esteban nos puede ayudar con el papeleo. Tiene contactos en la clínica. Era el mismo nombre que había escuchado esa mañana en su llamada. Mi corazón latió tan fuerte que temí que lo escucharan. ¿Quién era Esteban? ¿Qué papel jugaba en todo esto? Estaba claro que Mariana planeaba sacarme de la casa usando argumentos de salud mental y contando con el apoyo de alguien más. Necesitaba saber más antes de que se adelantara a cualquier movimiento mío. Al terminar la cena, Mariana subió con Daniel a su habitación. Yo me quedé en el sillón, con el alma en un hilo. Las luces se apagaron una a una, y el silencio se apoderó de la casa. Pero en mi mente, el silencio estaba lleno de gritos. No me vas a sacar de mi hogar, me repetía a mí misma mientras abrazaba la carpeta con los documentos. Sabía que debía encontrar a Esteban, averiguar su relación con Mariana y conseguir pruebas para abrirle los ojos a mi hijo. Pero, ¿cómo hacerlo sin que se dieran cuenta? ¿Cómo exponer la verdad sin quedar atrapada en su red? La mañana siguiente comenzó con un escalofrío que me recorrió el cuerpo cuando escuché un coche estacionarse frente a mi casa. Me asomé por la ventana entre las cortinas y vi a un hombre bajarse. Alto, de cabello engominado, vestido con un traje caro que no coincidía con los vendedores de la zona. Tenía una sonrisa que parecía cortada con navaja. Mariana salió a recibirlo al jardín como si fueran viejos conocidos. Se abrazaron de una forma que ningún amigo abrazaría a una mujer casada. Desde mi lugar, sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Supe al instante que ese debía ser Esteban, el hombre que escuché nombrar tantas veces en susurros cargados de secretos. Mi respiración se aceleró y un pensamiento me golpeó como un latigazo. Estaban planeando algo grande, y cada minuto que pasaba me dejaba un paso más cerca del precipicio. Me retiré de la ventana para que no me vieran y aguzé el oído. No lograba entender todo, pero capté frases sueltas que me helaban la sangre. Ya casi lo tienes. Solo falta que firme. Ella está cada vez más débil. Me di cuenta de que no solo querían internarme, sino probablemente apoderarse de mis bienes mientras yo quedaba aislada en algún lugar lejano, incapaz de defenderme. Sentí un impulso casi irracional de salir corriendo y confrontarlos, gritarles que sabía la verdad, que no permitiría que me destruyeran. Pero una voz interior me detuvo. No debía precipitarme. Necesitaba pruebas, y esas pruebas solo las conseguiría si lograba mantenerme invisible un poco más. Cuando Esteban se fue, Mariana entró a la casa como si nada. Me saludó con fingida dulzura. Buenos días, Teresa. ¿Te apetece un café? Yo asentí con una sonrisa temblorosa que ocultaba la tormenta en mi pecho. Cada sorbo me sabía amargo, como el veneno que Mariana destilaba con cada palabra amable. Ella hablaba sobre lo cansada que se sentía últimamente por cuidarme y que deseaba que yo pudiera estar mejor atendida. En un lugar especializado, Teresa, con enfermeras, con doctores. ¿Dónde estaría segura?, decía. Por dentro, me hervía la sangre. Yo no necesitaba un asilo. Lo que necesitaba era protección contra ella. Esa misma tarde, cuando Mariana salió a hacer compras, aproveché para llamar a Beatriz, mi vecina. Ella siempre había sido una amiga fiel, pero la distancia que Mariana fomentó entre nosotras había enfriado nuestra relación. Aún así, Beatriz llegó enseguida cuando le pedí que viniera. Le conté todo lo que había escuchado, lo que había visto y mis sospechas. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando comprendió la magnitud de lo que me estaba pasando. Teresa, no estás sola. Yo te voy a ayudar, prometió. Sentí un alivio tan profundo que me faltaron palabras para agradecerle. Era la primera vez en semanas que no me sentía atrapada en mi propia casa. Beatriz me propuso que instaláramos un pequeño dispositivo de grabación en la sala. Su hijo trabajaba con tecnología y le había regalado uno hacía poco.
Era fácil de esconder y podía activarse con un simple botón. Cuando ella me lo entregó, mis manos temblaban de emoción y miedo. Esa grabadora podría ser mi única salvación, la llave para demostrarle a Daniel quién era realmente la mujer que había llevado al altar. Esa noche, esperé a que Mariana y Daniel se durmieran para colocarla detrás de un cuadro del comedor, donde solían discutir creyendo que yo no escuchaba. Me acosté sintiendo que por fin había hecho algo concreto para protegerme. Al día siguiente, cuando Daniel llegó temprano del trabajo, Mariana lo recibió con un beso exagerado que me hizo apartar la mirada. Luego, se sentaron en el comedor. Mariana comenzó a hablar con tono victimista. Daniel, tu madre no está bien. Hoy olvidó dónde dejó las llaves y me pidió 3 veces la misma cosa. Está perdiendo la cabeza. Necesitamos actuar antes de que haga algo peligroso. Cada palabra se clavaba como un cuchillo en mi corazón. Yo no había olvidado nada. Estaba perfectamente lúcida. Era Mariana quien mentía. Y ahora tenía mi grabadora registrando cada segundo. Daniel dudaba. Lo vi en sus ojos. Quería creerle a Mariana, pero una parte de él se resistía a aceptar que su madre estuviera perdiendo la razón. No sé, Mariana, ella siempre ha sido tan fuerte. Me cuesta trabajo pensar que de repente se vuelva así. Mariana frunció el ceño y sus palabras se volvieron más frías. Entonces prefieres esperar a que un día se caiga por las escaleras y la encuentres muerta. ¿Eso quieres? Daniel se quedó en silencio. Mi corazón se rompía un poco más con cada segundo que pasaba sin que me defendiera. Cuando terminaron la conversación, Mariana salió para tomar aire. Aproveché para entrar a la sala y revisar la grabadora. Verifiqué que estuviera funcionando y respiré aliviada al ver el pequeño indicador rojo encendido. Tenía la prueba que necesitaba, el momento exacto en que Mariana convencía a Daniel de internarme con mentiras. Pero algo me decía que aún no era suficiente. Debía averiguar más sobre Esteban, ese hombre que aparecía en mi casa como un fantasma con traje caro. Necesitaba saber quién era, a qué se dedicaba realmente y que lo unía con Mariana más allá de la evidente complicidad. Esa noche, me senté en mi habitación con la carpeta de documentos sobre mi regazo y la grabadora oculta en mi mesa de noche. No podía dormir. Las sombras de la habitación parecían alargarse y susurrar mis miedos más profundos. No dejaré que me saquen de aquí, me repetía una y otra vez. Pero sabía que el tiempo corría en mi contra. Mariana y Esteban no iban a esperar para siempre. Tenía que encontrar la forma de contactar a alguien que pudiera ayudarme a descubrir la verdadera identidad de ese hombre misterioso, antes de que ellos lograran ejecutarlo todo a mis espaldas. Me desperté sobresaltada al escuchar un portazo en la planta baja. El reloj marcaba las 6 de la mañana. El cielo apenas clareaba. Bajé las escaleras en silencio, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Desde la penumbra del pasillo, pude ver a Daniel con las manos apoyadas en la mesa, la cabeza gacha. Mariana lo rodeaba con sus brazos como una serpiente, murmurándole palabras que no alcanzaba a entender. La escena me heló la sangre. ¿Qué le estaba diciendo para tenerlo tan derrotado? Me acerqué un poco más, cuidando no hacer crujir las viejas tablas del suelo, y entonces escuché con claridad la voz suave pero venenosa de Mariana. Si no la convences tú, lo haré yo. No podemos esperar más. Cada día que pasa, Teresa se vuelve más impredecible. Me llevé una mano a la boca para contener el grito de indignación. Estaban a punto de obligar a mi hijo a tomar una decisión que lo marcaría para siempre. Decidí que necesitaba un aliado más fuerte que don Ernesto, alguien que pudiera rastrear a Esteban y descubrir de dónde había salido. Busqué entre mis cosas y encontré la tarjeta de Ignacio, el amigo policía de Miguel, que me había ayudado años atrás cuando intentaron robar el taller mecánico. Le llamé con las manos temblorosas, explicándole mi situación sin omitir nada. Doña Teresa, déjemelo a mí. Voy a investigar a ese hombre. Si está limpio, lo sabremos. Y si es un farsante, también. Su voz me dio el primer respiro de paz en días. Mientras esperaba noticias de Ignacio, intenté mantener la calma y actuar como si no supiera nada. Mariana comenzó a pasar más tiempo en casa, vigilándome como un halcón. Cada vez que me movía de habitación, la encontraba detrás de mí. Me ofrecía tés, me preguntaba si tomaba mis medicinas, cuando en realidad no tengo ninguna receta, y hacía comentarios como: no olvides tomar tus pastillas, Teresa. A veces olvidas cosas importantes. ¿No es así?
Todo dicho con una voz empalagosa que me hervía la sangre. Me di cuenta de que estaba tratando de construir la imagen de que yo estaba perdiendo la memoria, para que cuando hablara con alguien pensaran que deliraba. Una noche, mientras fingía leer en el sillón, Mariana y Daniel comenzaron a discutir en la cocina. Mariana hablaba con un tono impaciente. «No entiendes. Si no la internamos pronto, podríamos perderlo todo. ¿Qué crees que pasará si un día se cae y se lastima? Nos acusarán de negligencia». Daniel se pasaba las manos por el cabello. Desechó. «No lo sé. Mariana es mi mamá. No puedo solo desecharla como si fuera basura». Mi corazón se rompía al escucharlo. Sabía que Daniel aún me quería, pero Mariana había envenenado tanto su mente que ya dudaba de todo. Al día siguiente, recibí la llamada de Ignacio. Me dijo que Esteban había trabajado en varias clínicas privadas, pero también aparecía en registros como asesor financiero de empresas que desaparecían de la noche a la mañana. «Este hombre no es de fiar, doña Teresa. Además, vive en un departamento a nombre de Mariana López de Herrera, tu nuera». La revelación me dejó sin aliento. Mariana y Esteban no solo eran cómplices, tenían lazos más profundos de lo que imaginaba. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Planeaban deshacerse de mí para luego huir con el dinero de la venta de la casa? Esa noche, me quedé en vela pensando cómo podría exponerlos sin arriesgarme a que se adelantaran. Al amanecer, se me ocurrió un plan. Debía hacer que Mariana se sintiera tan segura que bajara la guardia. Entonces, ella misma cometería un error frente a Daniel. Cuando bajé a desayunar, me mostré confundida y vulnerable. Fingí olvidar la fecha. Preguntar qué día era, repetir la misma pregunta 2 veces. Mariana me miraba con satisfacción apenas disimulada, mientras Daniel se veía cada vez más angustiado. «¿Ves lo que te digo?», le decía Mariana, como quien señala a un cachorro herido. Pasaron los días y la tensión creció como una tormenta que se avecina. Ignacio me mantenía al tanto de sus investigaciones, cuentas bancarias que no coincidían, un coche nuevo comprado por Esteban al contado, transferencias entre sus cuentas y las de Mariana. Pruebas suficientes para demostrar que algo turbio estaban planeando juntos. Guardé todo cuidadosamente en la carpeta con los documentos de la casa y el testamento de Miguel. Sabía que era mi carta más fuerte, pero debía elegir el momento exacto para mostrarla. Esa tarde, Mariana entró a mi habitación sin tocar. Su sonrisa era tan fría que me dio escalofríos. «Teresa», dijo con voz suave, «he hablado con un especialista. Mañana puede venir a evaluarte para ver si necesitas un lugar más adecuado. Esto es por tu bien, ¿sí?» Mis piernas temblaron, pero mi mente estaba más clara que nunca. Mañana vendría el especialista, seguramente un amigo de Esteban, alguien dispuesto a firmar un diagnóstico falso. Debía actuar antes de que cruzaran esa línea, o perdería todo lo que había protegido con tanto esfuerzo. No pude dormir ni un segundo esa noche. Me quedé sentada en la orilla de mi cama con la carpeta de documentos sobre mis piernas y el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que podía oírlo en la quietud de la madrugada. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Mariana diciéndome con esa voz falsa: «Es por tu bien, Teresa». Cada palabra suya retumbaba como un eco burlón en mi cabeza. Pensaba en Miguel, mi difunto esposo, y cómo me abrazaba cuando las cosas se ponían difíciles. «Tú eres más fuerte de lo que crees», me repetía en su voz, y esa frase se convirtió en mi único escudo contra la desesperación. Al amanecer, escuché el canto de los pájaros mezclado con el sonido de un coche estacionándose frente a la casa. Me asomé sigilosamente y vi a un hombre bajo, con una bata blanca colgada del brazo. Tenía el porte de un médico, pero sus ojos se movían nerviosos como los de alguien que esconde un secreto. Mariana salió a recibirlo con una calidez que me revolvió el estómago. «Doctor, gracias por venir tan temprano», dijo ella con voz melosa. Supe en ese momento que no era un chequeo inocente. Ese doctor venía con instrucciones de dictar un diagnóstico que justificara mi reclusión en un asilo, con o sin mi consentimiento. Me obligué a respirar profundo para no dejar que el pánico me dominara. Tenía que ganar tiempo, así que fingí estar confundida cuando Mariana me presentó al supuesto especialista. «¿Quién es usted? ¿Por qué está en mi casa?», pregunté con voz temblorosa. Vi un brillo de satisfacción en los ojos de Mariana. Estaba convencida de que su plan marchaba a la perfección. Pero dentro de mí ardía una decisión. No iban a lograrlo.
Me hice la débil, contestando con frases cortas, repitiendo algunas palabras para que creyeran que estaba perdida en mi mente. Mariana casi saltaba de gusto cada vez que el doctor asentía mientras tomaba notas rápidas en una libreta que parecía más un accesorio que un instrumento profesional. Mientras el doctor me hacía preguntas, mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que sacarlo de la casa antes de que firmara cualquier papel. Fingí un mareo repentino y me dejé caer suavemente sobre el sofá, como si fuera a desmayar. Mariana se acercó para sostenerme, pero la aparté con un leve empujón. «No me toques», murmuré con voz apenas audible. El supuesto doctor se mostró inquieto y propuso llevarme a una clínica para un chequeo más completo. Supe que ese era el momento que tanto temía. Si salía de mi casa con él, ya no volvería. El pánico me llenó los pulmones como fuego. En ese instante, escuché el sonido de un coche llegando con velocidad. Era Ignacio. Se bajó y entró a la casa sin pedir permiso. «¿Qué está pasando aquí?», gritó con voz autoritaria. Mariana dio un paso atrás sorprendida. El doctor se puso rígido como una estatua. Ignacio sacó su placa de policía y la puso frente al rostro del supuesto médico. «Muéstreme su identificación oficial y su cédula profesional», exigió. El hombre tartamudeó y dijo que la había olvidado en su coche. «Entonces vamos a buscarla juntos», replicó Ignacio con voz de acero. Vi el miedo pintarse en el rostro del doctor improvisado. Mientras Ignacio sacaba al hombre de la casa, Mariana se quedó petrificada. Sus ojos se movían rápidamente, como buscando una salida. Yo me incorporé con dificultad y la enfrenté. «¿Creías que me iba a dejar llevar como si fuera un mueble viejo? Esta casa es mía, Mariana, y ahora tengo pruebas de todo lo que estás haciendo». Saqué la grabadora de mi bata y la levanté frente a ella. El terror apareció en sus facciones. Todo quedó registrado. Tus mentiras, tus planes con Esteban, cómo engañaste a Daniel para que dudara de mí. Mariana se acercó un paso con el rostro descompuesto. «Estás arruinándolo todo, vieja bruja», me escupió con rabia. Daniel apareció en ese momento en la puerta de la cocina, con la cara desencajada por lo que acababa de escuchar. Mariana intentó recomponerse y giró hacia él con lágrimas instantáneas. «No es lo que parece, mi amor. Tu madre está confundida. Está enferma». Pero Daniel no dijo nada. Sus ojos pasaban de Mariana a mí, como si su mundo se estuviera desmoronando a sus pies. «Daniel», dije con voz firme, «Ignacio ha encontrado pruebas de que Esteban y Mariana están planeando vender esta casa y desaparecer contigo o sin ti». Mariana lanzó un grito agudo y me señaló con un dedo tembloroso. «Es mentira. Todo es mentira. Está loca». Ignacio regresó y se colocó a mi lado como un guardián. «Ya verifiqué, señora Teresa. El hombre que Mariana trajo no es médico, no tiene cédula y fue acusado por fraude en otro estado. Vino para declarar incompetente a la señora y facilitar su internamiento». Las palabras cayeron como bombas en la sala. Mariana comenzó a sollozar y balbucear explicaciones inverosímiles. Daniel dio un paso atrás, como si la distancia física le ayudara a procesar la verdad. Su rostro era una mezcla de asco, dolor y confusión. Yo sentía una fuerza que no recordaba tener desde la muerte de Miguel. «Daniel, ya no puedes cerrar los ojos. Hoy sabes quién es la mujer que elegiste como esposa». Mariana alzó la voz histérica. «Todo esto lo hizo para separarnos. Te manipula». Pero Daniel la interrumpió con un grito que nunca le había escuchado. «Basta, Mariana». Su voz retumbó en las paredes de la casa. «Necesito saber todo, desde el principio». Sentí que la tensión se acumulaba en cada rincón del cuarto mientras un silencio denso se apoderaba del ambiente. Todo pendía de un hilo. El silencio en la sala era tan pesado que podía sentirse en la piel. Daniel me miraba con los ojos abiertos como platos, como si de pronto hubiera despertado de un largo sueño. Mariana, en cambio, se retorcía las manos con desesperación, lanzándome miradas cargadas de odio. Ignacio permanecía a mi lado, como un muro que me protegía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Pero también comprendía que no podía confiarme. Mariana era como un animal acorralado, y un animal así siempre es más peligroso. Daniel tragó saliva con fuerza. «Quiero la verdad, toda la verdad. Ahora». Su voz era ronca, cargada de una mezcla de ira y tristeza.
Mariana trató de acercarse a él, pero Ignacio le bloqueó el paso con un movimiento firme. Aléjate de él, señora. Usted tiene mucho que explicar. Mariana soltó una carcajada nerviosa que me heló la sangre. ¿La verdad? Daniel, amor, tu madre está jugando contigo. Ella quiere que la elijas a ella, como cuando eras un niño. ¿No ves cómo te manipula para que la cuides hasta que muera? Sus palabras eran veneno puro, destilado con una precisión que me estremeció. Mariana, por favor, deja de mentir, le supliqué con voz firme pero cargada de dolor. Mi hijo merecía saber que yo no estaba peleando por egoísmo, sino por mi dignidad y por su seguridad. Abrí la carpeta y saqué los documentos que Ignacio había recopilado, registros bancarios con transferencias entre Mariana y Esteban, fotos que los mostraban juntos en restaurantes, incluso la factura de un coche de lujo a nombre de Mariana pero pagado con una cuenta compartida con Esteban. Aquí está todo. No son suposiciones ni exageraciones. Son hechos. Daniel tomó las hojas con manos temblorosas. Las fue leyendo con lentitud, cada línea cayendo sobre él como un martillazo. Su rostro pasaba del asombro a la incredulidad, y luego al horror. Mariana empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, murmurando: «Esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando». Su máscara se resquebrajaba con cada segundo que pasaba en silencio. Finalmente, Daniel alzó la vista hacia ella. «¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué jugaste así con mi madre y conmigo?» Su voz se quebró al final, y sentí un nudo en el pecho al verlo así. Mariana se detuvo de golpe y me miró con un odio tan puro que me recorrió un escalofrío. «Todo esto es culpa tuya», escupió. «Si hubieras aceptado irte al asilo, nada de esto habría sido necesario». Daniel palideció aún más. «¿Necesario? ¿Estás diciendo que planear internar a mi madre era tu solución?» Mariana se llevó las manos al rostro y empezó a llorar de manera desconsolada, pero sus lágrimas se veían tan falsas como todo en ella. «Lo hice por nosotros, Daniel, para que pudiéramos vivir sin el peso de tu madre en esta casa, para que por fin fuéramos felices». Ignacio intervino con voz firme. «Señora Mariana, le informo que tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra». Mariana lo miró como si apenas lo viera, como si se diera cuenta en ese instante de la gravedad de la situación. «No, no, no pueden hacerme esto», murmuró con un hilo de voz. Intentó abalanzarse sobre Daniel para abrazarlo, pero él retrocedió con un movimiento instintivo, como si un extraño intentara tocarlo. En sus ojos solo quedaba la desilusión. Me acerqué a mi hijo y puse una mano en su hombro. «Daniel, hijo mío, no quiero que pierdas todo por alguien que solo te usó». Mi voz salió suave, pero con la fuerza de todas las noches de insomnio, de todas las lágrimas que derramé en silencio. Daniel me abrazó por primera vez en mucho tiempo. Sentí su cuerpo temblando contra el mío, como cuando era un niño asustado por una pesadilla. Mariana nos miraba con una furia impotente. Ignacio sacó su celular y llamó a una patrulla para que tomaran declaración. «Esto va a tomar tiempo, doña Teresa, pero estará protegida», me aseguró. Mientras esperábamos, Mariana se sentó en una silla al borde de la sala, con la mirada perdida. Murmuraba cosas sin sentido, como si su mente se desmoronara. De vez en cuando lanzaba gritos de desesperación que rebotaban en las paredes. Cada palabra, cada gesto suyo me confirmaba que no estaba arrepentida. Solo le dolía haber sido descubierta. A lo lejos, escuchamos la sirena de una patrulla acercándose. Daniel levantó la cabeza, como despertando de un trance, y me miró con ojos enrojecidos. «Perdóname, mamá. Perdóname por no haberte creído. Perdóname por no haberte protegido». Le acaricié el rostro con ternura, sintiendo el calor de su piel. «No tienes que pedirme perdón, hijo. Lo importante es que ahora conoces la verdad. Y mientras estemos juntos, nada ni nadie podrá volver a separarnos». Mariana soltó un chillido cuando vio las luces de la patrulla iluminando el jardín. Ignacio se colocó entre ella y la puerta, impidiendo cualquier intento de escape. Sabía que este era solo el inicio de un proceso largo y doloroso, pero al menos había roto la cadena de mentiras que me tenía atrapada. Y aunque la tormenta estaba lejos de terminar, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el amanecer traería esperanza. La sirena de la patrulla retumbaba en mi pecho como un tambor de guerra.
Cada destello azul que iluminaba las ventanas me recordaba que lo que había comenzado como un infierno silencioso finalmente salía a la luz. Mariana seguía sentada con la mirada clavada en el piso, sus manos retorcidas en su regazo como garras. Ignacio abrió la puerta principal para recibir a los dos oficiales que entraron con paso firme. La atmósfera de la sala se volvió más densa, cargada de una tensión que casi se podía masticar. Sabía que nada volvería a ser igual, pero no estaba segura de que tan profunda sería la herida que quedaría en mi hijo después de todo esto. Uno de los oficiales se dirigió a Mariana con voz neutra. Señora Mariana López de Herrera, necesitamos que nos acompañe a la estación para aclarar su participación en un posible intento de fraude y abuso contra una persona mayor. Mariana levantó la cabeza con un movimiento brusco, como un animal acorralado, y gritó: «No pueden llevarme. Esta es mi casa. Todo esto es un invento de esa vieja demente». Su voz rebotó en las paredes con un eco que me hizo temblar por dentro. Daniel la miraba como si viera por primera vez a un desconocido. Los oficiales le pidieron que se calmara y uno de ellos le mostró el informe preliminar con las pruebas que Ignacio había entregado. Mariana le arrebató el papel. Lo arrugó con furia y lo lanzó al suelo antes de lanzarse hacia Daniel como si quisiera abrazarlo. Pero él la detuvo con las manos extendidas, manteniendo la distancia. «No, Mariana. Basta. Todo lo que me dijiste era mentira». Su voz sonó firme, como no la había oído en años. Vi en su mirada el reflejo de Miguel, fuerte y decidido. Un orgullo amargo se mezcló con el dolor en mi pecho. Ignacio se colocó detrás de Mariana para esposarla con movimientos rápidos y precisos. Ella forcejeó, lanzando patadas al aire, pero los oficiales la sujetaron con firmeza. Sus gritos se transformaron en insultos que llenaron la sala. «Maldita vieja, arruinaste mi vida, te odio». Sentí que cada palabra me quemaba como ácido, pero me mantuve erguida. Mariana ya no tenía poder sobre mí. Daniel me tomó la mano con fuerza, como buscando sostenerse en medio de la tormenta. Los oficiales sacaron a Mariana de la casa mientras sus gritos se iban apagando en el jardín. Cuando el silencio regresó, solo quedamos Daniel, Ignacio y yo. Todo parecía tan irreal que sentí que podría despertar en cualquier momento en mi cama, empapada en sudor frío. Pero no, la pesadilla había terminado y ahora debía enfrentar la realidad. El hombre al que crié con tanto amor estaba destrozado, con el alma hecha trizas. Se dejó caer en el sillón y ocultó el rostro entre sus manos. «Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego?», sollozó con una voz rota que me partió el alma. Me senté a su lado y lo abracé con cuidado, como cuando de niño venía corriendo a mis brazos después de caerse. Ignacio se aclaró la garganta y habló con respeto. «Doña Teresa, don Daniel, les recomiendo que mañana mismo vayan a un abogado de confianza. Mariana podría intentar defenderse alegando que usted, Teresa, no está en sus cabales. Necesitan proteger sus bienes y sus derechos». Yo asentí, con un nudo en la garganta. Sabía que Ignacio tenía razón. Aunque Mariana estaba esposada, aún podría causar daño con mentiras o falsos testimonios. Pero en ese momento, mi prioridad era mi hijo, que lloraba como no lo hacía desde que perdió a su padre. Cuando Ignacio se despidió, Daniel y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. La casa estaba tan quieta que se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared. De pronto, Daniel me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «No quiero perderte, mamá. No quiero que esto nos destruya». Le acaricié el cabello como cuando era niño. «No nos perderemos, hijo. Vamos a salir de esto, juntos». Pero en mi corazón, sabía que la herida tardaría en sanar. Aún así, sentí un leve destello de esperanza en la oscuridad que nos envolvía. Esa noche, mientras preparaba una sopa caliente para reconfortar a Daniel, volví a escuchar las palabras de Mariana retumbando en mi mente como un eco maligno. «Si hubieras aceptado irte, nada de esto habría sido necesario». No podía evitar preguntarme si todo había sido mi culpa por haber aguantado en silencio tanto tiempo. Quizás si hubiera alzado la voz antes, las cosas habrían sido diferentes. Pero luego recordaba que el silencio fue mi única defensa mientras reunía pruebas. Sin él, no habría podido demostrar la verdad. Después de cenar, Daniel se quedó dormido en el sofá, exhausto. Lo cubrí con una manta y apagué las luces de la sala. Cuando subí a mi habitación, me detuve frente al retrato de Miguel que colgaba en la escalera. «Lo logré, amor».
Protegí nuestro hogar, susurré. Pero al entrar a mi cuarto, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La carpeta con los documentos no estaba en su sitio. La busqué debajo de la almohada, entre mis cajones, en el armario, pero había desaparecido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Quién la había tomado? ¿Cuándo? Y lo más importante, ¿qué iban a hacer con esa información? El vacío donde debería estar mi carpeta me paralizó. Sentía las piernas tan frágiles como vidrio a punto de romperse. Todo el trabajo que hice para reunir pruebas, cada documento, cada foto, cada grabación, desaparecidos. La carpeta contenía la única garantía de que Mariana no podría volver a girar las cosas a su favor. El miedo se apoderó de mí como una ola helada que me cubrió de pies a cabeza. ¿Y si Mariana había logrado que alguien más la sacara mientras todos estábamos distraídos? ¿Y si tenía cómplices que todavía estaban ahí, ocultos en las sombras, listos para ayudarla a destruirme incluso desde fuera de estas paredes? Corrí al pasillo con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Bajé las escaleras con cuidado para no despertar a Daniel, que seguía dormido profundamente en el sofá. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el pasamanos. Recorrí cada rincón de la sala y la cocina. Busqué en cajones, debajo de cojines, dentro de armarios. Nada. Cada vez que me convencía de que había revisado todo, mi mente me gritaba que debía mirar de nuevo. Necesitaba encontrar esa carpeta. Era mi única salvación. De pronto, un pensamiento me atravesó como un relámpago. ¿Y si Mariana había dejado algo o alguien escondido en la casa antes de que se la llevaran? Me moví con sigilo hacia el cuarto de visitas, el único que Mariana usaba cuando discutía con Daniel y no quería dormir con él. Abrí la puerta con cuidado, rezando porque no hubiera nadie ahí. Todo estaba oscuro y en silencio. Avancé un paso y sentí un crujido bajo mis pies. Bajé la vista y vi un pedazo de papel que sobresalía apenas debajo de la alfombra. Me arrodillé con dificultad y lo saqué. Era una nota escrita con la letra de Mariana, tan pulcra como fría. Tu ganas hoy, Teresa. Pero la partida no ha terminado. Me quedé mirando esas palabras como si se burlaran de mí. Un golpe de adrenalina me impulsó a buscar el resto de la carpeta en ese cuarto. Levanté la alfombra completa. Revisé entre las sábanas, dentro del closet. Nada. Sentí la desesperación cerrar sus garras en mi pecho. Pensé en despertar a Daniel, pero no podía quitarle el poco descanso que por fin lograba después de días de angustia. Decidí llamar a Ignacio, aunque fuera tarde. Mi voz temblaba cuando contestó. Doña Teresa, ¿está bien? Le expliqué lo ocurrido. No dejé la casa sola por nada del mundo, me advirtió. Voy para allá. Me quedé esperando con el celular en la mano mientras recorría la casa como un fantasma, apagando luces que quedaban encendidas, cerrando puertas, asegurando ventanas. Cada sombra me parecía una amenaza, cada ruido un posible cómplice de Mariana. Finalmente, Ignacio llegó y revisamos juntos cada habitación. Sus pasos retumbaban en el piso de madera mientras su linterna iluminaba cada rincón. No hay señales de que alguien más esté dentro, dijo tras una hora de búsqueda, pero sus ojos mostraban la misma preocupación que sentía en el fondo de mi alma. Nos sentamos en la cocina, exhaustos. Ignacio me prometió que comenzaría a rastrear los documentos por su cuenta. Si alguien intenta usarlos para algo ilegal, aparecerá un movimiento. Tarde o temprano sabremos quién los tiene. Sus palabras me dieron un poco de alivio, pero el vacío que sentía en el pecho no desapareció. El miedo me susurraba que Mariana, incluso encerrada, era capaz de seguir manipulando desde lejos. Me pregunté si Esteban, el hombre que había aparecido como un espectro para ayudarla, seguía en las sombras esperando la oportunidad de actuar. Cuando Ignacio se fue, me acerqué a Daniel, que dormía con el ceño fruncido como si peleara con sus pesadillas. Me senté a su lado y le tomé la mano. Voy a protegerte, hijo, aunque tenga que enfrentar a todos los demonios que Mariana dejó atrás. Las palabras salieron como un juramento. Lo cubrí mejor con la manta y subí a mi habitación, pero apenas cerré la puerta sentí un ruido sutil proveniente del piso inferior. Un golpe suave, como si alguien hubiera empujado la puerta del patio trasero. Me asomé por la ventana con el corazón desbocado. A través de la penumbra del jardín vi una silueta que se movía sigilosamente cerca de la cerca. No podía distinguir su rostro, pero llevaba una gorra oscura que le cubría parte de la cabeza.
El miedo me paralizó. ¿Era Esteban? ¿Algún enviado de Mariana? Busqué mi celular y llamé a Ignacio de inmediato. No cuelgue, doña Teresa. Estoy de regreso en 5 minutos, me dijo con voz urgente. Me agaché para no ser vista, mientras vigilaba el jardín como un soldado en su puesto. Cada segundo se volvió eterno mientras escuchaba el viento moviendo las ramas y el canto lejano de un perro. La silueta se detenía, miraba hacia la casa, avanzaba 2 pasos y se detenía de nuevo. Mi respiración se volvió un hilo delgado. Rogaba en silencio que Ignacio llegara antes de que esa persona lograra entrar. Me pregunté si había dejado alguna puerta sin seguro, si mi distracción al buscar la carpeta había abierto un hueco para que entraran a terminar lo que Mariana no había podido hacer. Mis manos estaban heladas mientras me aferraba al borde de la ventana, observando cada movimiento de la silueta en el jardín. La figura se agachó detrás de un arbusto, se asomó como un animal cazador y luego se acercó lentamente a la puerta trasera. Pude distinguir un destello metálico en su mano. ¿Una ganzúa? ¿Una herramienta para forzar la cerradura? Mi mente se llenó de imágenes terribles. Daniel dormido indefenso, yo atrapada sin salida, alguien entrando a mi casa para hacer lo que Mariana no logró. Mi respiración se volvió tan superficial que sentí un mareo, pero me forcé a mantenerme alerta. Decidí moverme en silencio hacia el pasillo y buscar un lugar donde pudiera ver mejor sin ser vista. Me escondí detrás de una columna que da al comedor, con vista directa a la puerta trasera. Desde ahí, podía ver el pomo moviéndose suavemente, casi imperceptible, como si la persona del otro lado supiera exactamente cómo abrirlo sin hacer ruido. El tiempo se detuvo. Cada segundo era un martillazo en mi corazón. Pensé en correr a despertar a Daniel, pero no quería que saliera corriendo y se expusiera. Sabía que Ignacio estaba en camino, y solo debía resistir un poco más. El pomo se dio con un pequeño clic que retumbó en mis oídos como un trueno. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y la silueta se deslizó hacia adentro, dejando entrar un soplo de aire frío que me caló hasta los huesos. La luz de la calle iluminó apenas el borde de su rostro. No podía distinguir sus rasgos con claridad, pero supe que no era Mariana. Era un hombre. Vestía un suéter oscuro y se movía con una seguridad escalofriante. Cada paso suyo era calculado, como si conociera la casa a la perfección. Mi mente gritaba un solo nombre: Esteban. El intruso avanzó directo hacia la escalera, como si supiera dónde dormía Daniel. Mi instinto de madre me impulsó a moverme. Salí de mi escondite y tomé el viejo bate de béisbol que Miguel guardaba detrás de la puerta de la alacena. Las manos me temblaban tanto que casi lo dejé caer. Di un paso, luego otro, tratando de no hacer ruido, mientras sentía el sudor frío resbalar por mi espalda. El hombre estaba a punto de poner el pie en el primer escalón cuando algo cambió en el ambiente. Un par de luces se encendieron afuera y el sonido de un motor rugió en la calle. Ignacio apareció como un rayo, entrando por la puerta principal con su arma desenfundada. «¡Alto ahí!», gritó con voz que llenó cada rincón de la casa. El hombre giró bruscamente hacia mí, con los ojos abiertos de sorpresa. Pude verlos finalmente. Eran oscuros, llenos de una furia contenida, pero también de miedo. Esteban. Él era quien estaba en mi casa. Intentó correr hacia la cocina para escapar por el patio, pero Ignacio se abalanzó sobre él con una rapidez que me dejó atónita. Cayeron al suelo con un estruendo que hizo eco en toda la casa. Me quedé congelada mientras veía la lucha a pocos metros. Ignacio logró inmovilizarlo y ponerle un par de esposas, mientras Esteban lanzaba maldiciones en voz baja. «Vas a pagar por esto, vieja bruja», me dijo con un odio tan puro que me estremeció hasta el alma. Ignacio le dio un tirón brusco para hacerlo callar. «Tiene derecho a guardar silencio», dijo con voz fría, como si no le afectara el veneno de Esteban. La casa quedó en un silencio extraño tras la pelea. Solo se escuchaban las respiraciones agitadas de Ignacio y el hombre esposado. Daniel apareció en ese momento en lo alto de la escalera, descalzo y con el rostro pálido. «¿Qué pasa?», preguntó con la voz quebrada. «Mamá». Corrí hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas, mientras Ignacio subía a Esteban para sacarlo de la casa. «Todo está bien, hijo. Estás a salvo». Me sentí como si un peso de 1000 kilos se aligerara de mis hombros. Ignacio pasó junto a nosotros con Esteban reducido, y sus miradas se cruzaron. Daniel comprendió de inmediato. Esteban no era solo un hombre misterioso, era parte del complot de Mariana.
Mientras Ignacio lo metía en la patrulla, Esteban soltó una última amenaza. Esto no termina aquí. Mariana nunca se rinde. Sus palabras me taladraron el corazón. Sabía que Mariana aún podía intentar algo desde la cárcel, o que había más piezas moviéndose en su juego sucio. Ignacio me aseguró que la policía mantendría vigilancia en la casa y que pronto Esteban y Mariana enfrentarían cargos por intento de fraude, abuso a persona mayor y allanamiento. Pero el miedo no desaparecía del todo. Sentía que algo más estaba a punto de salir a la luz, algo que podía cambiarlo todo. Ignacio me dejó con una advertencia. Doña Teresa, si Mariana o alguien más intenta contactarla, dígame de inmediato. Esta historia tiene demasiados cabos sueltos y la justicia tarda, pero llega. Cuando cerré la puerta detrás de él, me apoyé en ella para no caer. La casa estaba en silencio, pero mi mente seguía llena de ecos de las palabras de Esteban. Sabía que aunque había ganado una batalla, la guerra por proteger mi hogar y mi familia estaba lejos de terminar. Daniel me abrazó en el pasillo, como si temiera que desapareciera. No dejaré que nadie te haga daño, mamá, me dijo con voz temblorosa. En ese abrazo entendí que por primera vez en mucho tiempo éramos madre e hijo de nuevo, unidos por la verdad. Pero mientras caminábamos juntos hacia el sofá para sentarnos, algo me hizo detenerme. El celular de Mariana vibraba sobre la mesa, iluminando la sala en la oscuridad con un mensaje entrante. La pantalla mostraba un remitente desconocido, plan B listo, esperando instrucciones. El frío recorrió mi espalda como una corriente eléctrica. ¿Qué era ese plan B? ¿A qué se referían? Sabía que lo que acababa de suceder era solo el inicio de una tormenta mucho más oscura. La pantalla del celular parpadeaba como un faro en la noche, proyectando un resplandor frío sobre el rostro de Daniel y el mío. Ese mensaje, plan B listo, esperando instrucciones, me perforó como un cuchillo. Mi mente giraba a toda velocidad. ¿Plan B? ¿Quién más estaba involucrado? ¿Qué significaba listo? Mi estómago se retorció con un presentimiento oscuro. La pesadilla que creía haber frenado apenas comenzaba a mostrar su verdadero alcance. Mientras Daniel y yo nos mirábamos en silencio, sentí que el piso bajo mis pies se tambaleaba de nuevo. Tomé el celular con manos temblorosas y deslicé el dedo para ver el resto de la conversación. Los mensajes anteriores eran aún más escalofriantes. Mañana al mediodía será perfecto, decía uno. Ella estará distraída con el papeleo, decía otro. Había un número desconocido registrado solo como A. ¿Quién era A? ¿Qué planeaba exactamente? Mi respiración se volvió superficial. Sentía que la casa, aunque llena de luces encendidas, estaba más oscura que nunca. Daniel se inclinó sobre mi hombro para leer los mensajes conmigo. Su voz salió baja, cargada de miedo. Mamá, ¿crees que esto sea de Mariana? No lo sé, hijo, respondí con un nudo en la garganta. Pero sea quien sea, sigue trabajando para ella o con ella. Intenté pensar con claridad. El mensaje hablaba de mañana al mediodía, lo que significaba que tenía menos de 12 horas para descubrir a qué se referían. Encendí mi viejo laptop y conecté el celular de Mariana. Mientras Daniel cerraba puertas y ventanas, busqué información del número desconocido. Con cada clic, mis manos sudaban como si cargaran electricidad. Finalmente, el programa de rastreo mostró un nombre, Armando Reyes. No lo reconocí de inmediato, pero algo en el fondo de mi memoria despertó un eco lejano. De pronto, recordé que Mariana hablaba de un tal Armando cuando recién llegó a mi casa. Lo mencionaba como un contacto que podía ayudarla con trámites. En ese momento pensé que se refería a un gestor, pero ahora entendía que era algo mucho más siniestro. ¿Qué podía hacer en tan poco tiempo? Ignacio estaba patrullando con su equipo, pero sentía que la policía era demasiado lenta para la velocidad con la que se movían estos conspiradores. Debía anticiparme. Busqué el contacto de Beatriz, mi vecina y amiga, la única persona fuera de Ignacio en quien confiaba plenamente. Beatriz respondió al segundo tono. Su voz sonó preocupada cuando le conté lo que acababa de descubrir. Teresa, voy para allá. No puedes quedarte sola, dijo con una firmeza que me hizo llorar de alivio. Colgué y miré a Daniel. Necesitamos mantenernos despiertos hasta el amanecer. No podemos bajar la guardia. Él asintió con un semblante serio, el rostro marcado por el cansancio, pero también por una determinación que nunca antes había visto en él. Preparamos café cargado,
Sacamos la vieja escopeta de Miguel que aún guardaba en un armario y nos sentamos en la sala esperando a Beatriz. Los minutos se hicieron eternos. Cada sombra que se movía afuera, cada rama que crujía, me hacía saltar el corazón. Finalmente, Beatriz llegó con su esposo Julián, que cargaba un enorme foco para iluminar todo el jardín. Con sus manos temblorosas, me abrazó como solo una amiga de toda la vida puede hacerlo. «No estás sola», me susurró al oído. Esa frase me dio un poco de calor en medio del frío que se había instalado en mi alma. Organizamos turnos de vigilancia. Mientras uno descansaba, los otros dos vigilaban. Así transcurrieron las horas más largas de mi vida. Al amanecer, los primeros rayos de sol pintaron el cielo de un rosa pálido que se sintió como un milagro. Pero en lugar de calmarme, mi corazón se aceleró aún más. El mediodía estaba cada vez más cerca y aún no sabíamos qué significaba el plan que habían escrito. Decidí llamar a Ignacio de inmediato y contarle sobre Armando Reyes. «Voy a investigarlo en cuanto llegue a la estación», prometió. «Pero por favor, manténganse alerta». La mañana transcurrió en una tensión insoportable. Intenté distraer a Daniel preparando desayuno, pero ninguna de las 2 tazas de café que tomé logró quitarme la sensación de que algo terrible se avecinaba. A las 11 de la mañana, mi celular sonó con un número desconocido. Contesté con voz temblorosa. «¿Hola?» Una voz masculina, fría y cortante, respondió. «No creas que puedes ganar. Hoy termina todo. Estate lista». Me quedé sin aliento. Quise contestar, gritar, exigir respuestas, pero la llamada se cortó. Daniel me miró con los ojos llenos de pánico. Beatriz se persignó con manos temblorosas. Julián corrió a asegurar de nuevo las puertas. Eran las 11:05. El tiempo se agotaba. De pronto, escuchamos un golpe en la parte trasera de la casa, como si alguien hubiera lanzado una piedra contra la puerta del patio. Luego otro, y otro más. Los 3 corrimos hacia la cocina. Vi a 2 hombres encapuchados intentando romper la cerradura a patadas. Grité con todas mis fuerzas: «Ignacio, necesitamos ayuda ya». Beatriz marcó a la policía mientras Julián apuntaba la escopeta hacia la puerta con las manos firmes a pesar de su edad. Los golpes se hicieron más fuertes. El sonido de madera astillándose llenó el aire como un tambor de guerra. El plan B estaba en marcha, y éramos el objetivo. El sonido de la puerta del patio resquebrajándose me heló la sangre. Cada golpe retumbaba en mi pecho como un cañonazo. Podía ver la madera astillarse con cada patada de los encapuchados, sus siluetas moviéndose con rapidez y brutalidad. Daniel estaba detrás de mí, sosteniendo un cuchillo de cocina con la mano temblorosa, pero decidido a defenderme. Julián apuntaba firme con la escopeta de Miguel, y Beatriz, con el celular pegado al oído, gritaba al operador de emergencias: «Ya están dentro, manden ayuda de inmediato». El tiempo se volvió viscoso. Cada segundo se sentía eterno mientras esperábamos el siguiente golpe que anunciara nuestra caída. Un último impacto hizo que la cerradura cediera y la puerta se abrió de golpe, dejando entrar un viento frío que levantó las cortinas. 2 hombres encapuchados se abalanzaron hacia nosotros. Todo pasó en un instante. Julián disparó un tiro que retumbó como un trueno y voló trozos de madera de la puerta. Los hombres se detuvieron apenas un segundo, lo suficiente para que Daniel se lanzara sobre uno de ellos. Se enredaron en una lucha caótica, rodando por el suelo entre gritos y golpes sordos. El segundo hombre se abalanzó hacia mí, tomándome del brazo con una fuerza que me hizo gritar de dolor. Beatriz, con un valor que nunca olvidaré, tomó una sartén de hierro y golpeó al atacante en la cabeza. El sonido metálico retumbó en la cocina y el hombre tambaleó, soltándome por un segundo que aproveché para empujarlo con todas mis fuerzas. Tropezó hacia atrás, chocó contra la mesa y cayó al suelo. Sus ojos me miraron con un odio puro antes de rodar inconsciente. El otro hombre forcejeaba aún con Daniel, quien recibía puñetazos pero no se rendía. El corazón me dolía al ver a mi hijo luchando por nuestras vidas. «Déjalo», grité con toda mi alma, buscando algo con lo que ayudarlo. Agarré el palo de la escoba y lo golpeé en la espalda con todas mis fuerzas. El atacante rugió de dolor, dio un último empujón a Daniel y trató de correr hacia la puerta. Pero Julián, con un segundo disparo al aire, lo detuvo. El hombre levantó las manos en señal de rendición mientras la sirena de la patrulla se acercaba como un canto celestial en medio del caos. Me apoyé contra la pared,
con el pecho subiendo y bajando como un fuelle. Mi corazón estaba al borde de explotar. Sentía que mis años habían regresado de golpe a mi cuerpo. Cada músculo me dolía como si hubiera corrido un maratón. Daniel se levantó con el labio partido y la mirada enfurecida. Se acercó a mí, me abrazó con tanta fuerza que casi me deja sin aire. No voy a dejar que te quiten de mi lado, mamá, me susurró con voz quebrada. La puerta principal se abrió de golpe y entró Ignacio con 2 oficiales armados. ¡Al suelo!, gritaron, mientras reducían a los hombres encapuchados y les ponían esposas. La sala se llenó de luces rojas y azules que pintaban sombras en las paredes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia había llegado, aunque la casa olía a pólvora y miedo. Ignacio se acercó a mí, con el rostro endurecido por la rabia. Estos 2 son hombres de Armando Reyes. Ya estamos rastreando sus llamadas y movimientos. Mariana no actuaba sola. Detrás de ella hay una red más grande de estafadores que se aprovechan de personas mayores para quedarse con sus bienes. Sus palabras me perforaron como agujas de hielo. ¿Cuántas familias más habrían pasado por un infierno como el nuestro? ¿Cuántos hijos habrían sido engañados para abandonar a sus padres? Ignacio me prometió que haría todo lo posible para desmantelar esa red, pero supe que el camino sería largo. Los paramédicos revisaron a Daniel, que insistía en quedarse conmigo mientras me atendían una torcedura en el brazo que me dolía como fuego. Beatriz me sostuvo la mano durante todo el tiempo, sus ojos llenos de lágrimas. No solo te defendiste, Teresa, nos salvaste a todos. Julián, con el rostro pálido y las manos aún temblorosas por la tensión, se acercó y me dijo: Miguel estaría orgulloso de ti. Sus palabras me atravesaron como una descarga eléctrica de emoción. Pensé en mi esposo, en cómo siempre decía que la verdadera fuerza de una mujer se veía cuando nadie más podía protegerla. Una vez que los hombres fueron llevados a las patrullas, Ignacio me informó que Mariana había intentado contactarlos desde la prisión usando un celular clandestino. Eso explicaba los mensajes en su celular. Ella sigue intentando controlarlo todo, incluso desde detrás de las rejas, dijo Ignacio con un tono sombrío. Pero ahora la hemos expuesto, y con esto, sus posibilidades de salir impunes son casi nulas. Aún así, su mirada me decía que debíamos mantenernos vigilantes. Sabía que las sombras de Mariana podían ser largas y peligrosas. Mientras la policía recogía pruebas y Beatriz preparábate para calmarnos, Daniel se sentó a mi lado, con la cabeza apoyada en mi hombro. Mamá, gracias por nunca rendirte, por demostrarme quién era ella en realidad. Le acaricié el cabello y sentí la calidez de su amor como un bálsamo en mi corazón herido. Pero dentro de mí, algo no me dejaba en paz. ¿Qué otras piezas quedaban sueltas en este juego siniestro? Sabía que mientras Mariana respirara, no podía bajar la guardia. La guerra aún no había terminado. Pensé que el amanecer nos traería paz, pero en lugar de eso, trajo más preguntas. Mientras los oficiales recogían pruebas y revisaban cada rincón de la casa, encontré en el bolsillo de uno de los hombres encapuchados una llave pequeña y oxidada. Era diferente a las llaves de mi casa. Tenía un número grabado, 27B. La sostuve con la punta de los dedos como si quemara. ¿Qué habría? ¿Podría ser un lugar donde guardaban más documentos? ¿O acaso un escondite con evidencia que podría incriminar a Mariana y sus cómplices? Mi corazón se aceleró al pensar que la respuesta a muchas de nuestras preguntas podría estar detrás de una puerta marcada con ese número. Se la entregué a Ignacio en cuanto volvió a entrar tras supervisar la salida de las patrullas. Encontré esto en el bolsillo de uno de ellos, le dije con la voz cargada de ansiedad. Ignacio frunció el ceño mientras examinaba la llave bajo la luz titilante de la sala. Podría ser un casillero, un departamento, una bodega. Voy a rastrear este número de inmediato, prometió. El ambiente en casa se volvió denso otra vez. Cada vez que creíamos estar cerca del final, descubríamos un nuevo hilo que desenredar. Daniel se frotaba el rostro con las manos, exhausto, mientras Beatriz y Julián lo ayudaban a limpiar la sangre seca en su labio partido. Los oficiales se retiraron tras asegurarse de que no había más intrusos y de reforzar la vigilancia en la cuadra. Ignacio se quedó conmigo, revisando los últimos mensajes que llegaron al celular de Mariana. Lo que más me preocupa, me dijo en voz baja mientras Daniel dormitaba en el sillón, es que estos hombres sabían moverse, sabían cómo entrar, cómo buscar tus documentos.
Esto no es obra de amateurs. Esto es una red que sabe lo que hace. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Todo lo que había sufrido no era un caso aislado, sino parte de un plan mucho mayor para despojar a ancianos y vulnerables de sus bienes. Cuando amaneció completamente, Ignacio me pidió que lo acompañara a la comisaría para formalizar la denuncia. Aunque me sentía agotada, sabía que no podía posponerlo. Cada minuto que pasaba era tiempo que Mariana y sus cómplices podían aprovechar. Antes de salir, desperté a Daniel y lo abracé con fuerza. Voy con Ignacio a la estación. Quédate aquí con Beatriz y Julián. No abras la puerta a nadie que no conozcas. Sus ojos estaban rojos, pero asintió con una fuerza que me hizo sentir orgullo. Ten cuidado, mamá. El camino a la estación fue silencioso. Ignacio conducía con el ceño fruncido, concentrado en sus pensamientos. Yo observaba las calles de nuestra colonia pasar como un río gris bajo el cielo nublado. Recordé las veces que Miguel y yo paseamos por esas mismas calles, tomados de la mano, planeando un futuro para Daniel. Nunca imaginé que algún día recorrería ese camino temiendo por mi vida y la de mi hijo. En la estación, Ignacio me condujo a una pequeña oficina donde un joven oficial me ofreció agua y comenzó a redactar mi declaración. Me senté derecha, obligándome a mantener la voz firme mientras relataba cada detalle, desde la humillación en la boda hasta el último ataque en casa. A mitad de mi relato, Ignacio recibió una llamada que cambió todo. Su expresión se endureció mientras escuchaba en silencio, luego me miró con gravedad. Localizaron un depósito con una puerta marcada como 27B, me dijo apenas colgó. Está registrado a nombre de un prestanombres vinculado a Esteban. Tenemos que ir de inmediato. Podría contener pruebas definitivas, algo peor. Sentí que el corazón se me detenía un segundo. Ignacio me preguntó si quería quedarme en la estación, pero me negué. No voy a esconderme más, le dije. Quiero saberlo todo. Quiero ver con mis propios ojos. Llegamos al depósito, un edificio gris y descuidado en una zona industrial abandonada. El lugar estaba silencioso, demasiado para mi gusto. Ignacio pidió refuerzos, pero entramos solo nosotros dos para no alertar a nadie que pudiera estar vigilando. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por un par de lámparas parpadeantes. Cada paso que dábamos resonaba como un tambor en mis oídos. Cuando llegamos a la puerta 27B, Ignacio metió la llave que había encontrado. La cerradura se dio con un clic que sonó como un trueno en el silencio absoluto. Al abrir la puerta, un olor a humedad y papeles viejos nos golpeó en la cara. Dentro había archivadores metálicos apilados y cajas cerradas con cinta. Ignacio empezó a revisar rápidamente, sacando carpetas llenas de documentos. Aquí hay contratos falsos, identidades robadas, registros de transferencias, murmuró con asombro. Mientras él examinaba un paquete de papeles, yo me acerqué a una caja en el rincón. La abrí con cuidado y dentro encontré varias carpetas con fotos de ancianos, sus nombres y direcciones. Mi estómago se revolvió al ver que una de las carpetas tenía mi foto y la de Daniel. En el reverso, una nota escrita con tinta roja, prioridad máxima. Al ver mi foto con la palabra prioridad máxima escrita en tinta roja, sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la carpeta. Las fotos, tomadas sin que me diera cuenta, mostraban momentos cotidianos, saliendo al mercado, regando mis plantas, caminando con Daniel por la calle. Cada imagen era una prueba escalofriante de que nos habían estado siguiendo durante semanas, quizás meses. Apreté los dientes para no soltar un grito de pánico. Ignacio se acercó de inmediato al escuchar mi respiración entrecortada. Tomó la carpeta de mis manos y la revisó con rapidez, su rostro endureciéndose con cada página que pasaba. Esto es mucho peor de lo que pensábamos, murmuró Ignacio con la voz grave. Aquí hay docenas de nombres, Teresa. No solo tú estabas en su lista. Hay más familias marcadas como objetivos, todas personas mayores con propiedades valiosas o cuentas de ahorros considerables. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Cada nombre era una vida, una historia, un hogar que estos monstruos estaban dispuestos a destruir por ambición. Ignacio tomó fotos de los documentos y me miró con determinación. Con esto, Mariana y sus socios no podrán escapar. Vamos a exponerlos. Mientras revisábamos el lugar,
Encontramos un cuaderno con apuntes detallados sobre movimientos bancarios y rutas para transferir dinero fuera del país. También había grabaciones de llamadas con voces que reconocí al instante, Mariana y Esteban. Escucharla nuevamente me hizo apretar los puños con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Tiene que hacerse rápido. Teresa está cada vez más sospechosa, decía Mariana en uno de los audios, con un tono calculador y frío que me revolvió el estómago. Ignacio conectó su radio portátil y pidió refuerzos para asegurar el lugar y trasladar todas las pruebas. Un oficial llegó con cajas para embalar los documentos. Ignacio me pidió que me quedara cerca de él mientras terminaban de recolectar todo. Mi mente no dejaba de girar. ¿Cuántas Tereses más habría allá afuera? ¿Cuántos hijos estaban siendo envenenados por mentiras como Daniel lo estuvo? Sentía una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba desde dentro. En un momento, mientras Ignacio hablaba con sus compañeros, encontré un cajón cerrado con llave. Busqué entre los papeles una pequeña llave de bronce que coincidía con la cerradura. Al abrirlo, descubrí algo que me heló la sangre: decenas de documentos de identidad falsos, algunos con fotos de personas que conocía de vista en la colonia. Las carpetas estaban organizadas por zonas de la ciudad, como si se tratara de un macabro catálogo de víctimas. Me di cuenta de que Mariana no era una oportunista cualquiera, sino parte de un engranaje criminal mucho más grande, uno que se alimentaba de la vulnerabilidad de los ancianos. Ignacio se acercó al ver mi expresión de horror. Lo que encontraste es clave, Teresa. Con esto, vamos a desmontar toda la operación. Su voz era un ancla que evitaba que me derrumbara, pero mi corazón seguía latiendo con una fuerza dolorosa en mi pecho, porque sabía que aún quedaba un paso crucial: enfrentar a Mariana por última vez. Cuando terminamos de embalar las pruebas, salimos del depósito con el sol alto en el cielo. El aire frío de la mañana me golpeó el rostro y me hizo sentir viva, pero no a salvo. Ignacio me dijo que debíamos ir a la fiscalía para presentar todo al juez de guardia y solicitar medidas especiales de protección. Mientras conducíamos, mi celular sonó con un número restringido. Dudé un segundo antes de contestar. Una voz que conocía demasiado bien me habló desde el otro lado. Teresa, no creas que esto ha terminado. Siempre encuentro la manera de ganar. Era Mariana, llamando desde la prisión con un tono tan calmado que me puso la piel de gallina. «Estás acabada», le respondí con una voz que sorprendió incluso a mí misma. «Tengo pruebas de todo. Vas a pagar por cada lágrima que me hiciste derramar». Mariana rió al otro lado de la línea, una risa hueca y carente de humanidad. «Las pruebas pueden desaparecer. Las personas también. ¿Crees que Ignacio podrá protegerte todo el tiempo?» La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé con el celular en la mano, temblando de furia y miedo. Ignacio me miró con el ceño fruncido cuando le conté lo que acababa de pasar. «Esa llamada solo demuestra que está desesperada», dijo, intentando tranquilizarme. «Pero no podemos subestimarla. Hay que acelerar todo». Llegamos a la fiscalía y entregamos cada carpeta, cada foto, cada grabación. El juez de guardia nos atendió de inmediato al ver la magnitud de las pruebas. Ordenó reforzar mi custodia y giró nuevas órdenes de captura contra cómplices cuyos nombres aparecían en los documentos. Sentí un alivio tenue, pero también comprendí que mientras Mariana siguiera viva y con aliados fuera de prisión, nunca podría bajar la guardia. Cuando salimos de la fiscalía, Ignacio me acompañó de regreso a casa. Me dijo que debía prepararme para declarar en un juicio que podría sacudir a toda la ciudad. Las noticias ya se estaban filtrando a la prensa. Red criminal de estafadores de ancianos desmantelada. Pero yo solo pensaba en una cosa: cómo proteger a Daniel, cómo asegurarme de que nunca más dudara de mí ni se dejara engañar por alguien como Mariana. Mientras Ignacio estacionaba frente a mi casa, vi a Daniel salir corriendo a recibirme, sus ojos brillando de alivio. Su abrazo fue tan fuerte que por un segundo sentí que todo lo malo se había desvanecido. Pero sabía que el verdadero enfrentamiento con Mariana aún estaba por venir. El abrazo de Daniel me dio fuerzas, pero también me recordó que aún teníamos un largo camino por delante. Cuando entramos a casa, la sala estaba iluminada por la luz del mediodía que se filtraba a través de las cortinas, como si el sol quisiera limpiar la oscuridad que había quedado atrapada en esas paredes. Pero por dentro, mi pecho se sentía como un campo de batalla. Cada rincón me recordaba el miedo, las noches en vela,
los susurros que escuchaba detrás de las puertas. Necesitaba que la justicia llegara rápido, o mi mente terminaría rompiéndose. Me senté en el sofá, con Daniel a mi lado, mientras Beatriz y Julián se aseguraban de que todo estaba en orden. Ignacio se quedó en la puerta, observando la calle con la mirada de un halcón. Me dijo que la policía mantendría vigilancia 24 horas, pero me advirtió: Teresa, aunque Mariana está tras las rejas, aún tiene gente afuera. No confíes en nadie que no conozcas. Sus palabras se clavaron en mi mente como un clavo helado. Lo sabía. Lo sentía en mi piel. El peligro aún rondaba como un depredador invisible. Pero al ver a Daniel sostener mi mano con fuerza, comprendí que ya no estaba sola. Él no permitiría que volvieran a separarnos, y yo tampoco dejaría que el miedo nos gobernara. Esa tarde, mientras Ignacio hablaba con sus superiores, Daniel me llevó una taza de té caliente. Mamá, dijo con voz suave, quiero que me cuentes todo. Desde el principio. ¿Cómo te diste cuenta de lo que Mariana planeaba? Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y respeto que me hizo llorar en silencio. Le conté cada detalle: la noche de la boda, las primeras humillaciones, los susurros que escuchaba cuando creían que dormía, las mentiras que Mariana le decía para alejarlo de mí. Hablé como nunca antes lo había hecho, dejando que mi voz temblara, que mi alma se desnudara frente a mi hijo. Cuando terminé, Daniel me abrazó y me susurró: Perdóname, mamá. Nunca debí haberte dudado. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando Ignacio recibió una llamada urgente. Me pidió que me acercara para escucharla con él en altavoz. Del otro lado, un oficial de la prisión nos informó que Mariana había solicitado una audiencia de emergencia con el juez. Quiere declarar que fue obligada a participar en todo y que Teresa Herrera es quien orquestó la estafa, dijo el oficial con voz tensa. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Mariana estaba lanzando su último y más peligroso ataque: convertir a la víctima en culpable. Ignacio me miró con gravedad. Esta es su jugada final, Teresa. Necesitamos ir preparados. La noche se volvió un mar de pensamientos turbulentos. Me senté con Ignacio para repasar cada prueba que habíamos reunido: los mensajes, las grabaciones, los contratos falsificados, las fotos de Mariana con Esteban. Cada documento era como un ladrillo que construía la muralla que necesitaba para defenderme. Beatriz y Julián nos ayudaban a ordenar los papeles en carpetas, mientras Daniel revisaba los audios una y otra vez. El reloj avanzaba implacable, marcando cada minuto que nos acercaba a la audiencia. Yo trataba de mantener mi mente fría, pero una voz dentro de mí repetía que Mariana era capaz de cualquier cosa. Cuando la madrugada tocaba a su fin, Ignacio recibió un mensaje que nos sacudió. Un abogado de Mariana había filtrado a la prensa un comunicado donde aseguraba que yo era la verdadera líder de una banda de estafadores, que Mariana solo había sido una esposa inocente atrapada en mis redes de manipulación. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios crueles hacia mí. Vieja codiciosa, monstruo, ¿cómo pudo hacerle eso a su nuera?, leí en algunos mensajes. Cada palabra se clavaba en mi corazón como espinas venenosas. Daniel intentó quitarme el celular, pero necesitaba ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba el odio. Ignacio me prometió que al amanecer nos llevaría a la audiencia. No dejes que las mentiras te rompan, Teresa. Tú tienes la verdad de tu lado. Eso es más fuerte que cualquier invento. Pero las dudas me carcomían. ¿Y si Mariana lograba engañar al juez como me engañó a mí y a Daniel? ¿Y si la justicia se dejaba llevar por sus lágrimas falsas y su discurso de víctima? Me arrodillé frente al retrato de Miguel, colgado en la sala, y recé como no lo hacía desde que murió. Dame fuerzas para proteger a nuestro hijo, para no dejar que me destruyan. Al amanecer, mientras el cielo se teñía de un gris oscuro, Ignacio estacionó frente a la casa con el motor encendido. Daniel y yo subimos al coche, llevando las carpetas con las pruebas como si fueran un tesoro. El camino a los tribunales fue silencioso, cada uno encerrado en sus pensamientos. Al llegar, la prensa estaba congregada afuera como buitres, lanzando frases y preguntas envenenadas. Ignacio abrió paso con firmeza, protegiéndonos hasta la entrada. Dentro, el ambiente era tenso, cargado de un silencio pesado que presagiaba tormenta. Mariana nos esperaba sentada al fondo de la sala, con su cabello cuidadosamente arreglado y una sonrisa que me heló hasta los huesos. El juego final había comenzado.
Entrar a la sala del tribunal fue como cruzar un umbral hacia una pesadilla. El murmullo de los periodistas se apagó en cuanto el juez entró, pero la tensión se quedó flotando como un humo denso. Mariana estaba sentada con el rostro impecable, su maquillaje perfecto y el peinado que siempre usaba para dar la imagen de mujer intachable. Pero sus ojos eran dos pozos negros de frialdad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que me perforaba con un odio tan intenso que me recorrió un escalofrío. Daniel se sentó a mi lado, apretando mi mano con fuerza mientras Ignacio organizaba las carpetas con las pruebas que tanto nos había costado reunir. El juez, un hombre alto de mirada severa, pidió silencio y anunció que Mariana había solicitado declarar. Ella se levantó lentamente, como si supiera que cada movimiento debía ser medido para causar impacto. Excelentísimo juez, comenzó con voz temblorosa pero clara, fui víctima de una manipulación psicológica terrible por parte de mi suegra, Teresa Herrera. Me obligó a participar en negocios ilegales, amenazó con alejarme de mi esposo y destruir mi vida si no obedecía. Sus palabras eran como cuchillos que cortaban el aire de la sala. A cada frase, Mariana dejaba escapar una lágrima perfectamente colocada. Su actuación era tan impecable que por un instante me pregunté si el juez también se dejaría engañar. Vi la expresión de Daniel endurecerse. Sus ojos estaban clavados en Mariana con una mezcla de dolor y furia. Quise calmarlo, pero mi propio corazón latía como un tambor. Ignacio me indicó con un gesto que guardara silencio. Confiaba en que el juez vería la verdad en las pruebas. Mariana continuó su discurso, describiéndome como una mujer fría y controladora, capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Ella me decía que si no le entregaba todo lo que pedía, haría que mi matrimonio se destruyera. Yo solo quería salvar mi relación con Daniel, dijo con la voz rota, sollozando con una perfección que él haría a cualquiera que no conociera su verdadera cara. Cuando terminó, el juez pidió que me acercara para declarar. Sentí mis piernas de plomo mientras caminaba hacia el estrado. Cada paso era como un martillazo en mi alma. Me obligué a mirar al juez directamente, respiré hondo y comencé a contar mi versión. Cómo Mariana se instaló en mi casa tras casarse con Daniel, cómo empezó a aislarme poco a poco, cómo me convenció de que yo era una carga y me hizo dudar de mi propia cordura. Relaté cada mentira, cada humillación, cada noche de terror en la que pensé que terminaría sola en un asilo. Cuando hablé de las grabaciones y documentos, Ignacio se acercó para entregarlos como prueba. El juez hojeó los papeles con atención. En ese silencio, el sonido de cada página al pasarse era como un trueno. Mariana me miraba con una sonrisa apenas perceptible, como si supiera un secreto que yo ignoraba. Cuando el juez pidió reproducir uno de los audios, la voz de Mariana llenó la sala. Con lo que vale esta casa, podremos mudarnos a Querétaro y abrir el restaurante. Solo tenemos que convencer a Teresa de que se vaya de una vez. Cada palabra retumbó como un disparo en los muros del tribunal. El rostro del juez se endureció al escucharla. Daniel cerró los ojos con dolor, mientras Mariana apretaba los labios, perdiendo por un segundo su compostura. Sin embargo, justo cuando pensé que habíamos ganado, el abogado de Mariana se levantó y presentó un documento que aseguraba que yo había sido diagnosticada con deterioro cognitivo. Era un certificado médico falso firmado por un supuesto especialista. Al leerlo, el juez alzó una ceja con sorpresa. Mariana aprovechó ese momento para sollozar aún más fuerte. Ella ya no está en sus cabales, Excelencia. Es una mujer confundida que no distingue la realidad de sus delirios, dijo su abogado con voz grave. Un escalofrío me recorrió. Mariana había preparado un plan de respaldo incluso tras ser detenida. El miedo me caló hasta los huesos. ¿Y si el juez creía en ese diagnóstico falso? Ignacio pidió la palabra y explicó que ese documento era parte del material encontrado en el depósito 27B, junto a otros papeles falsificados que Mariana planeaba usar. Presentó un informe oficial de la policía que corroboraba el hallazgo. El juez tomó ambos documentos, los comparó y miró a Mariana con ojos de acero. La tensión se volvió insoportable. Un silencio denso cayó sobre la sala, como si todos contuvieran el aliento esperando el siguiente movimiento del juez. Yo sentía el corazón a punto de salirme del pecho. Daniel me tomó la mano de nuevo. Su mirada se llenó de lágrimas que no se atrevía a dejar caer. El destino de nuestras vidas pendía de un hilo. El juez levantó la mirada de los documentos con una lentitud que me hizo sentir que el tiempo se congelaba.
Su expresión era indescifrable. Mariana, con el maquillaje corrido por lágrimas que ya no sabía si eran reales o fingidas, se tensó en su asiento. El murmullo del público en la sala era un zumbido constante que me perforaba los oídos. Silencio en la sala, ordenó el juez con voz firme, devolviendo la calma momentáneamente. Me aferré a la mano de Daniel como un ancla mientras mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Era el momento de la verdad. Todo lo que habíamos soportado, todo lo que habíamos reunido, dependía de lo que dijera ese hombre sentado en el estrado. Tras revisar ambas pruebas, comenzó con voz grave. Este tribunal determina que el certificado médico que asegura la incapacidad mental de Teresa Herrera es inconsistente y forma parte de un conjunto de documentos falsificados hallados por la policía. Su voz retumbó como un trueno en el silencio absoluto. Sentí que mis piernas se debilitaban, pero un calor reconfortante me recorrió el cuerpo. Daniel me abrazó con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, respiré como si una piedra hubiera sido arrancada de mi pecho. Sin embargo, el juez no había terminado. Su mirada se volvió aún más fría al posar los ojos sobre Mariana. Lo que sí ha quedado demostrado, continuó, es la existencia de un plan sistemático para despojar a Teresa Herrera de sus bienes. Mariana comenzó a sollozar con desesperación. Su máscara de mujer controlada se resquebrajaba frente a todos. «Me obligaron», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Ella me amenazó. Su voz se rompía en un chillido cada vez más agudo. Nadie en la sala parecía creerle. Los murmullos se convirtieron en comentarios de asombro e indignación. Vi a un reportero sacudir la cabeza mientras escribía frenéticamente en su libreta. Mariana volteó a ver a su abogado, pero el hombre solo se encogió de hombros, sabiendo que todo estaba perdido. Fue entonces cuando Mariana hizo lo impensable. Se levantó de golpe y trató de correr hacia la salida. El caos estalló. 2 oficiales reaccionaron al instante y la detuvieron a medio camino, sujetándola con fuerza mientras ella se debatía como un animal salvaje, lanzando gritos desgarradores que hicieron eco en todo el tribunal. «No pueden hacerme esto, no pueden», chillaba mientras sus ojos inyectados de furia me buscaban como si quisiera matarme solo con su mirada. Daniel se puso delante de mí como un escudo humano. Ignacio avanzó con paso firme y ayudó a los oficiales a controlar la situación. La sala quedó sumida en un silencio pesado, roto solo por los sollozos histéricos de Mariana mientras la regresaban a su asiento. El juez golpeó su martillo contra el estrado. «Orden en la sala», tronó con un tono que no admitía réplica. «Este tribunal dictamina que Mariana López de Herrera será procesada por intento de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa, además de los cargos que resulten de la investigación en curso». Su voz retumbaba con la fuerza de un veredicto irreversible. Mariana se desplomó en su silla, con la cabeza gacha y el cuerpo sacudido por temblores. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la justicia había prevalecido, tristeza porque el amor que alguna vez pensé que mi hijo encontró había sido solo una farsa venenosa. Sin embargo, cuando el juez finalizó la sesión y comenzaron a evacuar la sala, Ignacio me tomó del brazo con el rostro sombrío. «Necesito que vengas conmigo ahora mismo», me dijo, en voz baja. Mi corazón volvió a acelerarse. «¿Qué pasa?», pregunté con un hilo de voz. Ignacio me explicó que mientras revisaban las llamadas interceptadas a Mariana desde prisión, habían detectado un contacto frecuente con alguien identificado solo como el licenciado, un hombre que, según registros, podría ser el verdadero cerebro detrás de toda la red. Mariana era la cara visible, pero no la mente maestra. La posibilidad de que existiera un enemigo más poderoso escondido en las sombras me hizo sentir un frío profundo. Daniel quiso acompañarnos, pero Ignacio insistió en que debía quedarse para evitar que Mariana intentara cualquier último movimiento desesperado. Camino al despacho de Ignacio, me sentí como si cada paso me alejara de la calma que había empezado a recuperar. En mi mente resonaban las palabras del juez, pero también el eco del grito histérico de Mariana. Y sí, el licenciado decidía vengarse de nosotros. Si lo que habíamos vivido hasta ahora solo era el principio de algo mucho más oscuro. Cuando llegamos a la oficina de Ignacio, me mostró un archivo con documentos vinculando a políticos locales, notarios corruptos y empresarios sin escrúpulos con las operaciones de Mariana. Cada nombre era un nuevo golpe en el alma. Ignacio me miró a los ojos con una seriedad que me heló la sangre. «Teresa»,
Lo que descubrimos es más grande de lo que imaginamos. Este no era solo un intento de despojarte a ti. Es una red que lleva años operando en la ciudad, usando matrimonios, manipulaciones y fraudes para apropiarse de casas y cuentas de ancianos. Tú destapaste algo enorme, y ahora ellos lo saben. Su voz se volvió un susurro cargado de preocupación. Debemos prepararnos. Podrían venir por ti, por Daniel o por cualquiera que se interponga en su camino. Las palabras de Ignacio retumbaban en mi cabeza como campanas fúnebres. Podrían venir por ti, por Daniel. Salí de su oficina con las piernas temblorosas y un nudo en la garganta que me ahogaba. El sol caía a plomo sobre la calle, pero mi piel sentía un frío que nacía desde lo más profundo de mi alma. Cada rostro que pasaba junto a mí parecía sospechoso. Cada mirada me quemaba como si supieran lo que acabábamos de descubrir. Me subí al coche de Ignacio con el corazón latiendo desbocado, mirando a todos lados como un animal acechado. Sabía que la batalla más peligrosa apenas comenzaba. Cuando llegamos a casa, Daniel estaba en la puerta, esperándonos con el rostro desencajado. Al vernos, corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi me faltó el aire. «Mamá, creí que algo te había pasado», dijo con voz rota. Lo apreté contra mi pecho, aspirando el aroma de su cabello como cuando era un niño. En ese momento comprendí que no importaba cuán grande fuera el enemigo. Mientras estuviéramos juntos, yo no me rendiría. Ignacio nos hizo entrar rápido y nos explicó con calma: a partir de ahora, debemos mantenernos unidos. No respondan llamadas de números desconocidos, no salgan sin avisarme. Sobre todo, no confíen en nadie. Ignacio organizó turnos con 2 oficiales que se quedarían afuera de la casa a las 24 horas. Mientras tanto, Beatriz y Julián llegaron con provisiones y se instalaron con nosotros. Verlos entrar con bolsas de comida y mantas me hizo sentir una calidez inesperada. Eran más que vecinos, eran mi familia elegida. Esa noche, mientras preparábamos una cena sencilla, el ambiente estaba cargado de un silencio espeso. Las risas y conversaciones cotidianas habían desaparecido, reemplazadas por un miedo que flotaba como humo invisible. Cada sonido en la calle, cada coche que pasaba, hacía que todos nos miráramos con sobresalto. Después de cenar, Ignacio me pidió hablar en privado en la sala. Sacó un sobremanila con el logotipo de la fiscalía y lo abrió con cuidado. Dentro había fotos de varios hombres en reuniones con Mariana y Esteban. Algunos eran rostros que reconocí vagamente de eventos de la ciudad: un regidor, un conocido abogado, un director de banco. Ellos son parte de la red, me explicó Ignacio con voz sombría. Sabían lo que pasaba, o al menos se beneficiaban. El licenciado aparece en estas imágenes, pero aún no tenemos su verdadera identidad. Su dedo señaló a un hombre alto, de cabello canoso y expresión impasible. Sentí un escalofrío que me recorrió entera. Había algo en su mirada que me erizó la piel. Esa noche, el sueño me eludió. Me acosté en mi cama con Daniel durmiendo en un colchón improvisado a mi lado, como cuando era niño y corría a mi cuarto tras una pesadilla. El tic-tac del reloj se volvió un martillo en mi mente. Me levanté en silencio y recorrí la casa. Cada foto de Miguel en las paredes parecía observarme, recordándome la promesa que le hice: proteger a nuestro hijo a cualquier costo. Me detuve en la ventana y vi a los 2 oficiales afuera, firmes pese al frío de la madrugada. Me pregunté cuánto tiempo podrían aguantar antes de que nuestro enemigo encontrara una grieta en nuestra defensa. De pronto, un sonido suave rompió el silencio, un golpe casi imperceptible en la puerta trasera. Contuve el aliento, sintiendo que el corazón me explotaba en el pecho. Caminé de puntillas hasta la cocina, tomé el viejo bate de Miguel y me acerqué a la puerta con el oído pegado a la madera. Otro golpe, esta vez más claro. Mi mente gritaba que llamara a Ignacio, pero algo me impulsó a mirar primero por la mirilla. En la penumbra distinguí un sobre, blanco, que alguien había dejado en el suelo. Abrí la puerta lentamente y lo recogí con manos que temblaban como hojas al viento. Lo abrí en la mesa de la cocina, mientras la luz amarillenta hacía brillar las palabras escritas con letras recortadas de revistas: «Aléjate de esto o tu hijo pagará el precio». Sentí que me quedaba sin aire. Mis piernas cedieron y caí sentada en la silla más cercana. Daniel se despertó por el ruido y corrió hacia mí. Cuando leyó la nota, su rostro se tornó blanco como el papel. «Mamá, no podemos quedarnos aquí. Tenemos que huir».
Ignacio entró a la cocina en ese momento, alertado por el movimiento. Al leer la nota, su mandíbula se tensó como nunca lo había visto. Esto cambia todo, dijo con voz fría. Tienen que venir conmigo ahora. Hay un lugar seguro donde podrán quedarse hasta que atrapemos el licenciado. Punto. Daniel me miró, esperando mi respuesta. Por un momento, la idea de abandonar mi hogar, el lugar que construí con Miguel y donde crié a mi hijo, me llenó de un dolor insoportable. Pero cuando miré a Daniel, entendí que un hogar no son solo paredes, es la vida que compartimos. Y si para protegerlo debía dejarlo todo atrás, lo haría sin dudar. Ignacio comenzó a dar instrucciones mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, y entendí que esa noche sería la última que dormiríamos en la casa que pensé que me pertenecería hasta el final de mis días. Empacar mi vida en unas pocas maletas mientras la madrugada aún cubría la ciudad fue como enterrar un pedazo de mi alma. Cada objeto que guardaba traía un recuerdo. La vajilla que usaba para las navidades con Miguel, los dibujos que Daniel me regalaba de niño, las fotos familiares colgadas en el pasillo. Pero no había tiempo para el duelo. Ignacio se movía con rapidez, dando órdenes claras a los oficiales que nos escoltarían. Beatriz y Julián nos ayudaban con manos temblorosas, sus ojos cargados de lágrimas. A pesar de la urgencia, sentía un dolor profundo en cada paso, como si la casa misma se despidiera de mí con un susurro triste. A las 4 de la mañana, salimos en 2 camionetas negras con los vidrios polarizados. Daniel iba a mi lado, sosteniendo mi mano como cuando tenía miedo de la oscuridad. Ignacio conducía el vehículo de adelante, abriendo paso entre las calles desiertas. Cada esquina parecía un peligro, cada luz que parpadeaba en los postes me hacía saltar el corazón. Sabía que el licenciado estaba ahí afuera, observando, esperando un error para atraparnos. Mientras avanzábamos, repasaba mentalmente cada detalle del plan de Ignacio. Un refugio temporal en una casa segura propiedad del gobierno, un lugar donde nadie podría encontrarnos hasta que la red criminal fuera desmantelada. El viaje fue un torbellino de pensamientos oscuros. Miraba por la ventana los barrios dormidos, las casas silenciosas, los árboles meciéndose suavemente con el viento, y pensaba en la Teresa que fui. Una mujer que soñaba con envejecer en paz junto a su familia. Pero esa Teresa ya no existía. Mariana y sus cómplices habían destruido esa versión de mí. Ahora era alguien diferente. Una madre que luchaba con uñas y dientes por su hijo, una viuda que no se rendiría sin pelear. Cuando salimos de la ciudad y tomamos un camino de terracería que nos llevó a un paraje solitario, comprendí que la guerra estaba lejos de terminar. La casa segura estaba rodeada de árboles altos y un portón de acero. Ignacio bajó primero, revisó el perímetro con su arma desenfundada y nos indicó que saliéramos. Daniel me ayudó a bajar con cuidado. Mis piernas parecían de plomo. Al entrar, encontramos un lugar sencillo pero acogedor, con muebles rústicos y cortinas gruesas que impedían ver hacia el interior. Ignacio cerró todas las puertas con doble llave y ordenó a los oficiales que patrullaran la zona. «Aquí estarán a salvo», dijo con una voz que no lograba ocultar el cansancio. Pero sus ojos me decían que la amenaza aún estaba latente. La primera noche en la casa segura fue un torbellino de emociones. Mientras Daniel dormía agotado en un sofá, me senté junto a la ventana con el bate de Miguel en las manos. Cada sonido en el bosque, cada crujido de las ramas, me hacía imaginar sombras moviéndose entre los árboles. Pensaba en Mariana, en cómo alguien tan joven pudo volverse tan fría y despiadada. Pero también pensaba en el licenciado, esa figura oscura que aún no conocíamos, y me preguntaba qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para silenciarnos. Ignacio me dijo que harían un operativo esa misma semana para atrapar a los últimos cabecillas de la red. Cada hora que pasaba era un pulso entre la esperanza y el miedo. Al amanecer, Ignacio regresó con noticias inquietantes. Interceptamos una conversación entre 2 hombres que hablaban de un trabajo urgente para hoy al mediodía. Sospechamos que planean atacar otro objetivo para desviar la atención de ustedes. Mi estómago se retorció. Sabía que si no los detenían, otras familias vivirían el mismo infierno que nosotros, pero al mismo tiempo, el miedo me susurraba que era una trampa para obligarnos a salir de nuestro escondite. Ignacio reunió a su equipo en el comedor de la casa segura y les explicó el operativo. Los rostros de los oficiales reflejaban tensión, pero también determinación.
Vi en ellos la chispa de personas que no se rendirían ante criminales. Daniel despertó mientras Ignacio hablaba y escuchó todo con atención. Al terminar, se acercó a mí y dijo algo que me rompió el corazón. Mamá, quiero ayudarte. Ya no quiero ser un hijo que necesita protección, quiero ser tu apoyo. Lo abracé con tanta fuerza que sentí como latían nuestros corazones al mismo ritmo. Habíamos recorrido un camino de mentiras, traiciones y peligro, pero en ese abrazo entendí que Mariana no había logrado su objetivo más cruel, separarnos para siempre. Aún así, mi mente no dejaba de repetir las palabras de Ignacio. El licenciado todavía está libre, y mientras lo esté, nunca estaremos completamente seguros. Poco antes del mediodía, un auto desconocido se detuvo en la carretera que llevaba a la casa segura. Ignacio lo vio desde el monitor de las cámaras de seguridad que había instalado apenas llegamos. Nadie debería saber que estamos aquí, murmuró con la voz tensa. Observamos en silencio cómo el conductor bajaba del auto y se quedó de pie junto al vehículo, mirando hacia la casa como si supiera exactamente dónde estábamos. Ignacio desenfundó su arma. Los oficiales se posicionaron en las ventanas y el aire en la casa se volvió tan pesado que costaba respirar. Sabíamos que la próxima hora decidiría si vivíamos o caíamos en manos de nuestros enemigos. El hombre junto al auto se quedó inmóvil durante un tiempo que me pareció interminable. Desde el monitor lo observábamos conteniendo la respiración, como si cualquier movimiento brusco pudiera delatarnos. Vestía un traje oscuro que contrastaba con el polvo del camino, y aunque no podía verle el rostro con claridad, su postura transmitía una seguridad escalofriante. Ignacio acercó el zoom de la cámara. En su muñeca brillaba un reloj de oro, uno que reconocí de inmediato por haberlo visto en una de las fotos de la carpeta del depósito 27B. Un frío me recorrió al comprenderlo. Era él, el licenciado, el hombre detrás de todo. Tenemos que sacarlos de aquí ahora, susurró Ignacio mientras revisaba el cargador de su arma. Su voz estaba cargada de urgencia y un tono que no le había escuchado ni en los peores momentos. El oficial junto a él avisó por radio a las patrullas cercanas, pero Ignacio negó con la cabeza. No hay tiempo, podrían emboscarnos en el camino. Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. Daniel se colocó a mi lado con los puños apretados. Mamá, quédate detrás de mí, dijo con una valentía que me hizo llorar por dentro. Pero yo sabía que ninguno de los dos estaba realmente a salvo. Estábamos atrapados como ratones en una ratonera. Mientras Ignacio planeaba un posible escape, vimos en la pantalla al hombre sacar un celular y marcar un número. A los pocos segundos, uno de los celulares que habíamos traído desde casa empezó a vibrar sobre la mesa. Todos dimos un salto. Ignacio lo tomó con cuidado. Contestó con el altavoz activado. La voz que salió era suave, educada, casi amable, y por eso mismo más aterradora. Señora Teresa, qué gusto saludarla. ¿No cree que ya es hora de dejar este juego? Puede terminar hoy, sin más dolor para usted ni para su hijo. La cortesía en su tono me revolvió el estómago como veneno. Era la voz del verdadero enemigo. Ignacio respondió con frialdad. No hay trato. La policía está en camino. Ríndase. Del otro lado, se escuchó una carcajada breve y contenida. ¿De verdad cree que me atraparán? He sobrevivido a gobiernos, a cambios de leyes, a enemigos más poderosos que ustedes. No tienen idea de con quién se están metiendo. Cada palabra retumbaba en el silencio pesado de la casa segura. Ignacio colgó de inmediato, pero el eco de esa voz quedó flotando como un fantasma. Daniel me miró con el rostro pálido. Mamá, ¿qué vamos a hacer si entran? No tuve respuesta. Sabía que Ignacio y los oficiales darían todo por protegernos, pero también comprendía que estábamos ante un hombre que no conocía límites. Ignacio ordenó apagar todas las luces de la casa y que nos replegáramos en la habitación más segura, un cuarto sin ventanas, con una única puerta de acceso. Nos acomodamos ahí, con Daniel abrazándome mientras mi mente repasaba cada momento que nos había llevado hasta esa noche infernal. Recordé la primera humillación de Mariana en la boda, el día que descubrí su traición con Esteban, las noches de miedo sola en mi habitación, las amenazas escritas con letras recortadas. Cada recuerdo ardía como brasas en mi mente, pero también me alimentaba la determinación de no rendirme. Había llegado demasiado lejos para dejarme doblegar. Un golpe seco retumbó en la puerta principal, seguido de un segundo y un tercero.
El sonido de la madera vibrando me heló la sangre. Ignacio y dos oficiales se colocaron frente a la puerta de la habitación, armas listas. Otro golpe más fuerte sacudió la casa como un terremoto. El sonido de pasos apresurados llegó desde el pasillo, junto con un susurro. Entren rápido y no dejen testigos. Mi corazón se detuvo. Daniel me apretó la mano con tanta fuerza que casi me rompe los dedos. Ignacio levantó su arma con decisión, los ojos fijos en la puerta. Sabíamos que era cuestión de segundos antes de que intentaran derribarla. En ese momento, las luces rojas y azules de patrullas comenzaron a destellar en el monitor de seguridad. Sirenas rompieron el silencio de la madrugada, llenando el aire con su canto salvaje. Pero los pasos al otro lado de la puerta no se detuvieron. Ignacio gritó: «¡Alto, policía!». Un disparo resonó. La puerta se sacudió como si la hubiera golpeado un ariete. Me lancé sobre Daniel para cubrirlo con mi cuerpo mientras el estruendo de los disparos llenaba la casa. El humo comenzó a colarse por debajo de la puerta, y el olor acre de la pólvora me hizo toser. Mi mente gritaba que tal vez era el final. En medio del caos, escuché gritos afuera y más sirenas acercándose. Un oficial junto a Ignacio abrió la puerta apenas unos centímetros para disparar hacia el pasillo, retrocediendo al instante. Vi destellos de luz y sombras que se movían como fantasmas. Pensé en Miguel, en cómo me habría sostenido en ese momento, en cómo siempre me decía que la valentía no es ausencia de miedo, sino enfrentarlo aunque todo dentro de ti tiemble. Me prometí que, pasara lo que pasara, no dejaría que Daniel muriera esa noche. Haría lo imposible por mantenernos vivos. El caos estallaba como un volcán dentro de la casa. Cada disparo iluminaba el pasillo como relámpagos, revelando sombras que se movían rápido, como lobos al acecho. Los gritos se mezclaban con el estruendo de las armas, y mi mente oscilaba entre el terror y la furia. Ignacio gritaba órdenes mientras intercambiaba disparos con los hombres de el licenciado. Daniel se aferraba a mí, sus ojos llenos de miedo, pero también de un fuego que me recordó al Miguel que conocí de joven, decidido, valiente, dispuesto a morir por proteger a los suyos. En ese instante comprendí que, pasara lo que pasara, no estaba sola. De pronto, un silencio abrupto se tragó el sonido de los disparos, como si el tiempo se detuviera. Desde el pasillo, se escuchó un solo paso, lento y seguro. Ignacio alzó el arma, con la mirada fija en la puerta, mientras el pomo comenzó a girar lentamente. La puerta se abrió apenas unos centímetros y un haz de luz reveló un rostro. El mismo hombre del traje oscuro, el reloj de oro brillando en su muñeca. El licenciado me miró con ojos que no reflejaban miedo ni odio, sino una tranquilidad escalofriante. «Señora Teresa», dijo con voz suave, como si conversara en una cena elegante, «no sabe cuánto lamento que haya llegado a esto». Sentí que el mundo se estrechaba alrededor de nosotros. Ignacio gritó: «¡Alto o disparo!». Pero el licenciado apenas se inmutó. Levantó lentamente una pistola con silenciador y apuntó directo hacia mí. En ese momento, Daniel se interpuso entre nosotros, extendiendo los brazos para cubrirme. Un disparo retumbó en mis oídos como un trueno contenido. Cerré los ojos esperando el dolor, pero cuando los abrí, vi a Ignacio sobre el licenciado, luchando cuerpo a cuerpo, forcejeando con una furia desesperada. Otro disparo resonó, esta vez haciendo añicos un florero detrás de mí. Daniel y yo nos tiramos al suelo mientras un oficial se lanzaba para ayudar a Ignacio. Los siguientes segundos fueron un torbellino de gritos, golpes y un último disparo que hizo eco como un martillazo en el alma. Cuando me atreví a mirar, vi a Ignacio arrodillado, con el arma aún humeante en sus manos. Frente a él, el licenciado yacía en el suelo, con los ojos abiertos en un último gesto de incredulidad. Todo quedó en silencio, roto solo por mi respiración agitada y el llanto contenido de Daniel. Las sirenas de la policía se acercaron como un coro de liberación, iluminando la casa con destellos rojos y azules que danzaban en las paredes manchadas de humo y polvo. Los oficiales irrumpieron por todas partes, asegurando la casa y revisando cada rincón. Ignacio se levantó con esfuerzo, su camisa manchada de sangre que no era suya, y se acercó a nosotros. «Está terminado», dijo con voz ronca, mirando a Daniel y luego a mí. «La red ha caído. Mariana, Esteban, el licenciado, ya no podrán hacerles daño». Lo abracé como si fuera mi propio hermano,
sintiendo un alivio que me hizo temblar de pies a cabeza. Afuera, la policía capturaba a los pocos hombres que quedaban con vida, mientras la mañana comenzaba a clarear sobre el bosque, como si el sol quisiera purificar lo que la noche había tratado de destruir. Horas más tarde, mientras la policía recogía pruebas y nos revisaban los paramédicos, Daniel se sentó a mi lado con el rostro pálido pero firme. Mamá, no puedo creer todo lo que pasamos, pero gracias por enseñarme a no rendirme. Gracias por luchar hasta el final. Le acaricié la mejilla, sintiendo en su voz a un hombre que había crecido en medio del horror, pero también a un hijo que por fin entendía el valor del amor incondicional. Ignacio se unió a nosotros con una carpeta en la mano. Contenía el informe oficial del operativo y la evidencia que acabaría por siempre con la red criminal que había destruido tantas familias. Esa misma tarde, la prensa se congregó afuera de la comandancia. Ignacio habló en mi nombre, revelando la existencia de la organización que utilizaba el matrimonio y el abuso psicológico para estafar a ancianos. Mencionó mi historia, pero me protegió de exponer mi rostro, llamándome solo la valiente Teresa. Sentí un orgullo mezclado con tristeza al saber que, aunque habíamos ganado, nada podría devolvernos la tranquilidad perdida. Sin embargo, comprendí que nuestra lucha había evitado que otros pasaran por el mismo calvario. Regresamos a casa días después. Aunque todo estaba cubierto de polvo y el aire olía a recuerdos, la casa seguía en pie, como nosotros. Daniel y yo comenzamos a limpiar juntos, paso a paso, devolviendo la vida a cada rincón. Beatriz y Julián llegaron con comida y abrazos. Las risas, tímidas al principio, comenzaron a llenar los cuartos otra vez. Cada sonido, cada pequeño gesto de cariño, era un recordatorio de que sobrevivimos, que el amor había triunfado sobre el miedo. Frente al retrato de Miguel, tomé la mano de Daniel y susurré. Lo logramos. Cumplí mi promesa. Hoy, mientras comparto mi historia, pienso en ti que la escuchas. Nunca permitas que el miedo apague tu voz. Nunca dejes que la mentira te robe la verdad ni que el odio venza al amor. Lucha, aunque tiemble tu corazón. Porque solo cuando defendemos lo que amamos con dignidad, encontramos la verdadera fuerza para seguir adelante.